En un gran castillo real en la cima de una colina, un evento estaba ocurriendo. Con la espada sobre el hombro de un guerrero, la reina le entregaba una gracia. Comendador Joren, por medio de esto, te nombro señor de frontera. Todos pensaron lo mismo. ¿Qué quiso decir con señor de frontera? Tal vez se confundió de palabras. A la reina ni siquiera le gustaba escuchar que pensaran. Silencio. Se dirigió a Joren Tamer. Ante ella, una vez más, él mostraba ser sordo. Levantó la cabeza, apresuradamente, respondiendo: ¿Qué? No, su majestad. La voz de la reina se volvió penetrante al preguntar por qué no aceptó su mandato. El joven se sintió aún más confundido. Miró a un lado, tratando de entender qué debía hacer, preguntándose dónde estaban las ventanas de estado. Agitado, Joren respondió: por favor, cancele esa petición. No, por favor, retírela. La respuesta desagradó a la reina. ¿Pretendes rechazar mi voluntad nuevamente? Tamer intentó no irritarla aún más. Ah, no, su majestad. Es un verdadero honor que usted conceda a este humilde servidor una posición tan privilegiada. No una posición tan extraordinaria, pero al final, ¿qué es un señor de frontera? La mirada de la reina se volvió aguda. ¿Cómo me llamas? Tamer aún no sabía qué había hecho. Perdón, su majestad. Escucharme ser llamado de esa forma la dejó aún más furiosa. Llamando a su soberano majestad, ¿significa que no me reconoces como tu señor? Tamer rápidamente intentó explicarse. No, su majestad, este humilde servidor debió perder la cabeza ante la presencia de su inmensa gracia. La soberana ya no le importó más y le entregó a Joren el peor lugar. Señor de la frontera, debes gobernar ese lugar. Un mago utilizó una magia de holograma para mostrar la estructura de varias montañas. Todos los presentes se quedaron impactados. Esa era la ciudad del apocalipsis, un lugar que solo aparecía en mapas, pero no tenía ciudades ni mercado. Muchos contaban unos a otros que ese lugar tenía más monstruos que personas. Las voces y susurros presentes en su palacio enfurecieron a la soberana. Con un golpe de espada al suelo, gritó una vez más: ¡silencio! Todos se quedaron callados para escuchar la explicación. La ciudad del apocalipsis ya no existe. De ahora en adelante, la nombro como feudo del Tamer. Uno de los presentes en la sala intentó argumentar con la soberana. Su majestad, este humilde servidor que les habla, es el viceministro de Asuntos Internos. Me llamo Shinto Sukuri. Atrevo a preguntar, ¿qué es un señor de frontera? Ese es un título que nunca hemos visto en la historia. La soberana no se sorprendió con su pregunta. Ese es un título que acabo de crear. Todos quedaron atónitos, pero la soberana volvió a dirigirse a Tamer, colocando la espada sobre su hombro. Felicidades, te has convertido en el primer y único señor de frontera de la historia del continente. Con una sonrisa que ocultaba cualquier sentimiento, ordenó: protege a mis preciosos súbditos. Joren Tamer tartamudeó al responder a la soberana, agradeciendo la gracia que le fue concedida. Así, la soberana levantó la gran espada y de repente, una descomunal fuerza cayó sobre la cabeza de Joren, golpeándolo. Más tarde, Joren se encontró con un gran chichón en la cabeza a causa del golpe. Maldecía a la soberana mientras era guiado por varios caballeros. Siguió suspirando, recordando algunas informaciones. De acuerdo con la historia del juego, debería convertirse en el capitán de la Guardia Real, alguien de confianza para la reina. Ese debería ser Jordan Tamer. Sin embargo, Jordan Tamer había sido atrapado en un incidente trágico y había encontrado su final. Algunos de los soldados conversaban entre ellos, preguntándose por qué el capitán estaba actuando de manera extraña desde que había sido resucitado. Actuaba diferente. ¿Hubo algún problema con el ritual de resurrección? El protagonista se volvía loco, sin entender por qué, entre todas las personas, había reencarnado como Joren. Fue entonces que se maldijo a sí mismo, lamentándose por haber aceptado una maldita misión. Hace unas horas, un joven había subido a un autobús. Este era Bang Ho-young, de 27 años, empleado de un centro de logística. Él estaba participando en una rutina que había comenzado hace 3 años, desde que sus padres partieron. Bang Ho-young tenía sueños no cumplidos, pero quería hacer mucho más por sus hermanos menores. Después de almorzar, se dirigió directamente a la sala de descanso. Prácticamente el único entretenimiento de Bang Ho-young y la mayor parte de su rutina era Reign of Die. Al entrar en el juego, verificó si alguien había comprado sus artículos. Después de eso, se preparó para la misión diaria y comenzó a elegir qué héroe usaría. Podía jugar con la llama Badra, que poseía la habilidad de convertir enemigos en aliados. Bang Ho-young no quería preocuparse por reclutar tropas, sino simplemente atraerlas a su lado. Tan pronto como comenzó a jugar con la heroína, se encontró con un ogro. Te convertirás en uno de mis soldados. Luego de reclutar al ogro, esperaba encontrar solo algunos trolls y chamanes más. Bang Ho-young logró completar la misión diaria con unos buenos 3.500 puntos de sobra. Después de la misión diaria, se encontró con una nueva misión. Se desbloqueó
lideró la defensa del feudo del Apocalipsis. Bang Ho-young se sorprendió con la misión exclusiva, pero corrigió. El Apocalipsis es una ciudad, no un feudo. Tan pronto como entró en la información de la función, se quedó impactado. La fama y el dinero llegaron a la mente de Bang Ho-young cuando leyó: los jugadores que completen esta misión pueden recibir una conversión de dinero por sus kill points acumulados. Al final de la misión, la tasa de conversión es de 10.000 wons por punto. Adicionalmente, como recompensa exclusiva, puedes obtener 5 objetos de grado mítico. Los ojos de Bang Ho-young brillaron al leer acerca de los 5 objetos de grado mítico. Ya estaba pensando en ganar una fortuna al venderlos. Bang Ho-young recibió una alerta de aviso. Esta misión debe realizarse en modo hardcore. Si eres derrotado, no tendrás una oportunidad de reiniciar. Bang Ho-young aceptó inmediatamente este acuerdo. En los foros, muchas personas que recibieron la misión maldijeron el juego por ser extremadamente difícil. Muchos ya querían vender sus cuentas, muchos ni siquiera querían comenzar. Bang Ho-young se preguntó si debería iniciar el evento, incluso si vendía los ítems. Quizás ni siquiera ganaría 5 millones de won. Sin embargo, imaginó que el dinero que podría ganar al completar la misión permitiría que sus hermanos comenzaran lo que quisieran. Así, Bang Ho-young hizo clic inmediatamente en la opción de iniciar la misión. La visión de Bang Ho-young se oscureció cuando apareció la notificación de desbloqueo de la misión. Una voz resonó en su mente: actualización de emergencia. El modo ultra hardcore se aplicará inmediatamente. No lograr completar la misión no solo resultará en la eliminación completa de los datos de juego del jugador, sino que también lo llevará a su propio fin. No puedes rendirte, no puedes detenerte. La voz de un dragón agitaba la mente de Bang Ho-young. No puedes dejar el juego hasta que la misión termine. El rugido del dragón derribó a Bang Ho-young. Sintió una enorme presión en su cuerpo y gritó desesperadamente mientras su alma era agitada y llevada hacia lo desconocido. Esta era la historia de cómo terminó poseyendo el cuerpo del personaje de un juego, Jordan Tamer. En la historia del juego, los humanos podían resucitar con la ayuda de un sacerdote. En el caso de Jordan Tamer, él había perecido en su propia historia y, mientras pasaba por el ritual de resurrección, el alma de Ro-young tomó su cuerpo. En lugar de ser capaz de usar sus habilidades originales, Bang Ho-young, ahora Joren, había recibido la habilidad conversión. Bang Ho-young trató de preguntar al sistema qué pasaría con el tiempo del mundo real mientras estuviera allí. La notificación apareció para él: saludos, guardián. En tu mundo, el flujo del tiempo se detuvo. Si logras completar la misión con éxito, tu cuerpo y tu alma regresarán al momento exacto en que fueron invocado. Mirando su nuevo cuerpo, Bang Ho-young se preguntó si volvería para la hora del almuerzo. Suspiró aliviado, ya que había estado preocupado por sus hermanos. Después de recibir el título de conde de las fronteras, Bang Ho-young, ahora Joren, entró en la cabaña del batallón. Allí, una joven pelirroja de cabello corto, Lilian, su ayudante, preguntó preocupada: capitán. No, milord conde. ¿Estás bien? Joren se sorprendió al ser cuestionado por alguien y rápidamente asintió. Lilian, sin intosientos dirob. Embargo, sentía tanto duda como decepción por el gran cambio en aquel a quien admiraba como superior. Cuando Joren miraba a los ojos de alguien, las estadísticas de esa persona aparecían ante él, así que, de alguna manera, podía conocer sus pensamientos. De repente, Lilian preguntó: ¿qué es exactamente esta ventana de estado? Joren se sorprendió al escuchar la repentina pregunta. Lilian, curiosa, recordó que esos eran los nombres que él continuaba murmurando durante el viaje entre la cruz y la espada. Joren se preguntó cómo debería explicarle eso a Lilian antes de que él respondiera. Lilian hizo otra pregunta: capitán, ¿recuerdas cuando nos encontramos por primera vez? Ahora Joren recordaba perfectamente. Ya había desbloqueado al personaje de Lilian varias veces mientras jugaba. Con la confirmación de Joren, Lilian hizo otra pregunta. ¿Qué me dijiste en aquel entonces? Hace años. Joren había encontrado a Lilian en el suelo, escondiendo sus propias lágrimas mientras sollozaba. Joren extendió la mano hacia Lilian y le dijo una única frase: Lilian, vamos juntos. Lilian encontró su mirada y lo aceptó. Para la vida. Interrumpiendo la conversación entre Joren y Lilian, uno de los soldados entró en la tienda. Capitán. No, milord conde, los soldados están esperando. Lilian, al escuchar al soldado, se dio la vuelta para irse, pero Joren la agarró del hombro, y cuando ella miró hacia atrás, sonrió. Lilian, vamos juntos. William se sonrojó levemente al escucharlo, emocionado porque él recordara. En el campo de los soldados, Joren pudo ver que la conversión de ellos estaba alrededor de 1250. Eso reflejaba los sentimientos favorables que tenían hacia Ro-young. Ro-young recordó que, el primer día en que poseyó el
del cuerpo de Joren, la puntuación de conversión estaba en 90, pero ahora había caído a casi la mitad. Bang Rojong pensaba que eso tenía sentido. Nadie en su sano juicio querría seguirlo hasta la ciudad del apocalipsis. Ya debería estar agradecido porque nadie desertara. Jordan Tamer, el dueño del cuerpo original, era un personaje carismático, inteligente y elocuente, pero Rojong no era elocuente, algo educado. Por eso necesitaba algo de ayuda. El sistema simplemente susurró al oído de Bang Rojong: este es el momento que determinará el futuro de tu subordinado. Uno de los soldados gritó desesperadamente: «Milord, ¿qué pasará con nuestro batallón?». La respuesta de Joren fue clara: la autoridad para decidir el destino de nuestro batallón ha sido entregada a mí. Sin embargo, la elección de a dónde irán es solo de ustedes. Los soldados se les sorprendieron. Sin embargo, Joren continuó: he sido enviado al exilio en un escondite de monstruos. Muchos nobles ya se han burlado de mi situación. De repente, Joren levantó el puño, bramando: ¿cuál es el sentido de disfrutar la riqueza y la gloria solo? Si hubiera llegado a ser capitán de la Guardia Real, quizás podría haber vivido en el lujo. Pero, ¿y ustedes? ¿Seguirían arriesgando la vida luchando contra monstruos, vagando de campo de batalla en campo de batalla? Si ese fuera el caso, entonces prefiero que compartamos juntos las dificultades y las alegrías. Bang Ho-young recibió un mensaje del sistema. Los soldados habían sido conmovidos por sus palabras. La conversión de cada uno aumentó levemente. Joren apretó el puño, prometiendo que un día recompensaría el esfuerzo de todos los que lo siguieran. Aunque no vivamos de manera cómoda, aunque en lugar de una casa cómoda, vivamos en valles desolados, haré que puedan decir que fue una vida que valió la pena. Surgió una nueva notificación para Bang Rojong. Los soldados estaban profundamente inspirados. Por su discurso, la conversión mínima de ellos fue grandemente aumentada. Por fin, Joren convocó: ustedes ganarán tierras que ni siquiera el rey fundador puede conquistar. Aquellos que me seguirán, un paso adelante, uno tras otro, los soldados levantaron la mano, uniéndose a Joren. Juran seguirlo desde las fronteras hasta el final del continente. Larga vida al conde de las fronteras. Gracias a todo lo que Rojong hizo, recibió una notificación. Habilidad subió de nivel. Habilidad pasiva. Mejorar aumentó del nivel 1 al nivel 2. De vuelta al castillo, Joren pidió una audiencia con la soberana. Ella aceptó la visita y él preguntó qué quería. Joren hizo una solicitud: Su Majestad, humildemente pido asistentes para que me acompañen. La soberana preguntó, confundida, si no había confiado ya el destino de los soldados a él. Joren estuvo de acuerdo, pero añadió: pero como todos ellos son sus leales soldados, eligieron seguirme. La reina se mostró aún más confundida. Entonces, ¿por qué necesitas asistentes? Si necesitas mercenarios o magos, simplemente puedes contratarlos. Joren reveló su plan. Quería llevar consigo algunos prisioneros a cambio del perdón. Ese mismo día, Joren fue a la prisión y se presentó. Me gustaría liberar a algunos prisioneros. El guardia de las celdas se mostró confundido al escucharlo. Quisiste decir visitar a algunos prisioneros, ¿cierto? Sin embargo, Joren lo corrigió. No, visitar, sino liberarlos. Entregó una carta de orden al jefe de la prisión. Un guía llevó a Joren a la zona interna, mostrando los prisioneros. ¿Qué tal este, milord? Varón. El hombre estaba equivocado, ya que Joren ahora era un conde, el conde de las fronteras, no un varón. En la información del primer prisionero, Yagil, sentenciado por robo, Joren vio innumerables estadísticas negativas, siendo la conversión la peor de ellas, con 85 puntos negativos. El protagonista suspiró, comentando con el guía: sigues intentando traerme criminales problemáticos. Ninguna de las personas mostradas a Joren era útil. Esperaba un intercambio equivalente, libertad por trabajo, pero parecía que eso era pedir demasiado. De repente, un prisionero llamó la atención de Joren. Joren miró a la mujer y preguntó: ¿por qué hay una sacerdotisa en la prisión, director? ¿Qué crimen cometió esta persona? El director reveló que la sacerdotisa, Lubia, tenía 2 condenas por eliminar personas, aunque solo había una víctima. Joren se quedó confundido, pero el director explicó: ella atacó a alguien, resucitó y luego repitió la acción detrás de las rejas. Lubia cuestionó: director, un doppelganger es considerado un humano. El director estuvo en desacuerdo. Por supuesto que no, son monstruos, solo se parecen a humanos. Al oír la confirmación, la sacerdotisa replicó: entonces, ¿por qué me están acusando de este crimen? Lubia agarró las barras de la celda, clamando por justicia. Quien ataqué no fue una persona, sino un monstruo, alguien que lleva a los niños para entregarlos a magos oscuros. ¿Puedes llamar a tal criatura humana solo porque se parece a una
Joren estuvo de acuerdo con las palabras de la sacerdotisa. No merecen perdón. Al escuchar esto, Lubia se dirigió a él. No sé quién eres, señor noble, pero ¿me entiendes? Luego le preguntó a Joren si sabía por qué había atacado a ese ser 2 veces. Joren respondió, solo lo eliminaste 2 veces porque solo puedes resucitarlo una vez. La sacerdotisa confirmó, si pudiera resucitar a esa bestia en piel de humano 100 veces, hubiera eliminado a esa criatura 101 veces. La prisionera se disculpó por la presentación tardía. Soy Lubia, una sacerdotisa al servicio de Haryat. Una notificación apareció para Royan, avisando sobre el encuentro con un personaje importante. Has encontrado a Livia, la sacerdotisa de 4º rango. Dado que tu facción carece de sacerdotes, reclutarla te ayudará en tu viaje. Pidiendo disculpas también por el tono rudo, Livia comentó que ni siquiera los obispos pudieron detenerla. Royan observó las estadísticas de Livia. Todas eran positivas incluso la conversión máxima alcanzaba 29 puntos. Ella poseía diversas habilidades. Aunque peligrosa, sus estadísticas no eran malas. Viéndola o mirándola durante tanto tiempo, Lubia preguntó si había algo en su rostro. Negando, el protagonista decidió presentarse de la misma manera e hizo una invitación. Lubia, si me prestas tu fuerza, te nombraré sacerdotisa comunitaria y ciudadana honoraria, con privilegios especiales. Lubia se mostró curiosa respecto a tales privilegios. Joren acercó a las barras de hierro y susurró, tendrás el derecho de castigar a los culpables. Lubia no lo pensó 2 veces y extendió la mano. Me uniré a ti. Tan pronto como estrecharon las manos, Joren la contrató. El territorio Tamer le da la bienvenida. Royan continuó siguiendo al director, esta vez a un área más estrecha que la donde estaban antes. El director explicó que ese era el espacio destinado a prisioneros de otras razas, aquellos considerados menores, como enanos o mezclas de sangre. Curioso, Royan observó a un joven de orejas puntiagudas y le preguntó al director qué crimen había cometido, solo para descubrir que el joven era un ladrón. Aún más curioso, Royan le preguntó al propio prisionero qué había robado. El joven de orejas puntiagudas respondió con honestidad. Intenté robar el corazón de cierta dama, pero como no funcionó, en cambio, robé la escritura de su casa. El joven parecía bastante loco. Si no puedes vivir en la misma casa que la mujer que amas, no. ¿Deberías al menos vivir en la casa donde ella un día ya vivió? Royan no entendía la lógica detrás del pensamiento del joven. Aún así, decidió verificar las estadísticas de él. Ese prisionero se llamaba Bonal y era evaluado en 2 estrellas. A pesar de que todas las estadísticas eran positivas, ninguna de ellas era alta. Sin embargo, algunas informaciones llamaron la atención. Era de un país del sur del continente y un mestizo de la especie Italia. Su principal profesión era mercenario de 1900 mazmorras, haciendo uso de habilidades de escolta y desarme de trampa. Descubriendo el pasado mercenario de Bonal, el protagonista se dio cuenta de que era más útil de lo esperado. Al pensar en tratar de atraerlo, Royan hizo una propuesta. Si solo has estado aquí 1 año, significa que te quedan 6 años de tu sentencia, ¿verdad? Duro, ¿no? Sin embargo, el joven fue más allá. ¿Llamas a esto duro? Sirven comidas que ni siquiera los goblins se atreverían a comer. Además, trabajo forzado y todo lo demás. Quiero escapar de aquí ahora mismo. Al ver cómo el joven había mencionado la comida antes que el trabajo, Royan pensó en algo para atraerlo. Royan jugó su carta. ¿Quieres salir? No puedo prometer mucho, pero al menos garantizo comidas deliciosas. El cocinero de nuestra unidad es realmente bueno. Aún así, el joven prisionero reveló que, si gastaban un poco de dinero en la prisión, podían recibir comida externa. Royan le preguntó al guardia qué habría en el menú esa noche. Pensando un poco, el guardia respondió, veamos, hoy tenemos un plato especial, gelatina de sardina fermentada, ensalada de slime, pan negro y caldo de huesos de minotauro. Interrumpiendo las palabras del guardia, el pequeño prisionero se levantó. Voy a su territorio o a donde sea. Royan aceptó. El territorio Tamer te da la bienvenida. Hace unos años, Joren había recibido una mansión por sus logros en la subyugación de monstruos. Debido a sus frecuentes viajes de negocios, permaneció menos de medio año en ese lugar. Allí no había muchos empleados, solo un mayordomo y una empleada. Aún así, el mayordomo huyó al escuchar el nombre Ciudad del Apocalipsis. Royan imaginaba quién debía ser la empleada. Escudriñó en los recuerdos de Joren y descubrió un recuerdo de hace 4 años. Joren había ido a un área desértica con Nomichis, pirámide. Allí vio innumerables personas y le preguntó a un soldado quiénes eran. El soldado reveló que todo el grupo estaba formado por personas llevadas por bandidos para trabajo forzado. Una de las chicas llamó la atención del guardia, quien le contó a Joren que, incluso después de haber sido liberada, se negaba a ir. Joren se acercó a la chica y le preguntó si tenía algún lugar a donde ir. Como estaba sola y perdida en
en el mundo, Joren la invitó a trabajar con él, la joven de cabello rojo se impresionó con la invitación y aceptó. Esa era la empleada de la mansión, la chica que Joren había salvado. Cambiando de tema, Royang imaginó que si vendía la mansión, podría conseguir una buena suma de dinero. Se emocionó al pensar en los bolsillos llenos. ¿Debería simplemente venderla? La joven empleada se desesperó al escuchar a Joren, entendiendo mal lo que quería decir. Maestro, ¿me vas a vender? Eso es tan cruel. Royang se corrigió explicando de qué estaba hablando, de la casa. La empleada se sintió más aliviada. Su nombre era Pete y, increíblemente, su puntuación de asimilación variaba entre 100 y 200 puntos. Afirmó emocionada, jurando, dije que seguiría al maestro hasta el fin del mundo. Revolviendo los ojos, Royang agradeció a Pete, a pesar de la sonrisa. Pete afirmó sombríamente, pero si el maestro me abandona, lo perseguiré más allá del fin del mundo. Según la información del sistema, la renuncia era posible al consumir 1000 puntos. La tentativa de persuasión para una renuncia voluntaria tenía una probabilidad de 0,01%. Royang no iba a gastar tal valor en algo como una renuncia, solo quería que ella se fuera, ya que no podía soportar más a una chica de la edad de su hermana llamándolo maestro. Cuando la expresión de Jio Pochentisu, Royang se tornó sombría. Pete apareció a su lado. Maestro, ¿estás enfermo? Pete abrazó al protagonista y comentó, escuché que, después de revivir, frecuentemente sufres de dolores de cabeza. Algo sofocado, Royang le pidió que se apartara un poco. Peach, una vez más, usó las palabras de Joren para actuar como víctima. ¿Apartarme? ¿Cómo puedes decir palabras tan duras cuando estoy preocupada? El maestro Royang intentó explicarse, pidiendo solo que ella diera un paso atrás. También le pidió a Peach que dejara de llamarlo maestro. Ya te dije que debes llamarme Lorde. Ante las palabras de su maestro, Pete caminó cabizbaja. El maestro siempre será el maestro. Ahora que te has convertido en un conde, no entiendes el corazón de una mera sirvienta como yo. En respuesta, Royang afirmaba entender, ya que me sirves tan lealmente como maestro, confío en que seguirás mis palabras, ¿verdad? Pete no miró a Joren y solo asintió con la cabeza. El protagonista trató de hacer lo básico y agradeció. Gracias por aceptar venir conmigo, pero hay algo que necesito que sepas. Royang le recordó que no iban a un picnic, el camino sería largo y difícil y el destino era prácticamente un nido de monstruos. La comodidad que tuviste en esta casa ya no existirá. Tendrás que ayudarme con cosas mucho más difíciles de lo que haces ahora. No quiero forzarte a venir conmigo. Pete estaba sorprendida por la preocupación de Jordan Tamer. El protagonista le dio a Pete una opción. Si quieres, puedes quedarte aquí y cuidar de la casa mientras me esperas, o venir conmigo. De cualquier manera, serás bienvenida. Pete se quedó en silencio tras escuchar las palabras de Jordan Tamer. Inesperadamente, apareció una notificación de logro desbloqueado para el protagonista. Prueba de sabor. Vertedor de salsa concha de olla. Has recibido 20 puntos como recompensa. En medio de la confusión, Royang miró a Pete con ojos en forma de corazón. Seguiré al maestro. Haré cualquier cosa por el Ayonko Seitsu Buemochi Jerikomo Alto. Maestro. Tan pronto como Pete declaró que lo seguiría, Royang recibió la notificación. El nivel de dominación de Pete subió de 100 puntos a 150. La fuerza mental aumentó ligeramente, de 15 a 19. Así como lo hizo con todos, Royang dio la bienvenida a Pete al feudo del Tamer. Negociaremos tu salario después de cazar algunos monstruos. En medio del viaje, Royang se encontró con un problema, o mejor dicho, con un caballo que no aceptaba escuchar sus órdenes. El caballo, de guerra sin nombre debido a su instinto animal. Notó que había algo extraño con su maestro para domar el caballo Royong. Se enfrentó a dos opciones, gastar 5 puntos o intentar con un 10% de probabilidad de domarlo sin gastar puntos. Royong sintió que sería una lástima gastar los puntos en vano. Sin embargo, estaba Lilian, que se sorprendió al ver a Jordan montando su caballo por primera vez. Aunque fuera una lástima, Royong decidió gastar los puntos y darle un nombre al caballo. Eligió el Mayong, un nombre parecido al de su hermana menor. Royong utilizó la habilidad para domar el caballo. Ante él, relinchó y se agachó, y, con una gran sonrisa, Royong se montó en él. Arriba del caballo, Royong ordenó, vamos hacia la carretera Forwick, una carretera pavimentada que conecta la capital Kainaya con varias partes del país. Gracias a las bendiciones de varios ángeles, los monstruos no pueden acercarse a la carretera. Royong, cruzando la carretera, sentía que no encontraría el final de la misma. Lilian se acercó a Royong. Milord, tengo algo que discutir con usted. Royong entendió en ese momento por qué Lilian
Lilian lo miraba desde temprano. Tan pronto como Lilian afirmó haber reunido algo de información, Royong la interrumpió. Te dije que descansaras antes del largo viaje. ¿Por qué no descansaste? Lilian se disculpó con Royong, quien curiosamente preguntó qué tipo de información había obtenido. Lilian quería hablar sobre los monstruos que aparecían en la entrada que conducía a Rain. Royong se sorprendió bastante al escuchar sobre la aparición de monstruos. Lilian también desconocía la razón de su aparición, pero estaba claro que no era un rumor infundado. Vi tropas siendo despachadas a la carretera que conduce a las llanuras para lidiar con los monstruos. Royong se rascó la cabeza, sintiendo que el viaje sería un poco más largo. Lilian preguntó qué plan seguirían. Debemos decidir si continuamos por la carretera o tomamos un desvío. Mientras Royong pensaba, aparecieron dos notificaciones. 1. Tu futuro viaje será determinado por tu elección, jugador. Tienes dos opciones. Primera opción, sigue adelante por la carretera. Encontrarás varios monstruos en el camino. Esto trae peligro, pero también oportunidades para adquirir nuevos recursos, incluyendo objetos y personal. Segunda opción, haz un desvío por la carretera. La probabilidad de encontrar monstruos será muy reducida, pero el viaje será más largo. Esto consumirá suministros adicionales, reduciendo el tiempo que tienes para preparar. Pensando si elegiría la aventura o la seguridad, Royong preguntó sobre los pensamientos de Lilian. Lilian se sorprendió al ser cuestionada. A pesar de aceptar cualquier decisión tomada por el Lord, aconsejó: creo que sería mejor no informar a los demás que han aparecido monstruos. Para Lilian, la moral de los guerreros caería, lo que podría causar confusión entre ellos. Aún así, Royong quería decir la verdad a todos, ya fuera siguiendo por la misma carretera o tomando otra ruta. Lilian se maldijo por tanto esfuerzo en pensar en una respuesta y se disculpó con el Lord Joren. Royong no subestimó sus pensamientos. Sus palabras tienen mérito. Si fuera por mí, también desearía que mantuvieran silencio. Justo cuando Lilian estaba a punto de enojarse, escuchó las palabras del Lord. No puedo ocultar esto de ellos. Ese es el deber de un líder. Si encontramos monstruos sin estar preparados, el pánico será aún peor. Solo podremos estar tranquilos si no nos sorprende. Con la decisión tomada, Royong levantó el puño. Atención, detengan la marcha. Royong alertó a todos sobre los monstruos. Aunque a algunos les parecía una pena, otros estaban emocionados. ¿Qué hay para preocuparse? Vamos a pensar en esto como un calentamiento. Junto al grupo, Luvia estaba emocionada. ¿Monstruos? Está bien para mí. Yo estaba preocupada de que el viaje fuera aburrido. Bueno, en cambio, tenía miedo. Debería haberme quedado en mi celda. Cuando algunos soldados comenzaron a preocuparse por el peligro, Lilian gritó: ¡silencio! Luego advirtió: cualquier persona que se manifieste antes de que el Lord termine de hablar será considerada indisciplinada. Royong transmitió su decisión a todos. Quería seguir por el camino, ya que no había garantía de que no encontrarían monstruos incluso tomando un desvío. Volviendo a la marcha, Royong recordó a los prisioneros que había contratado. Estén tranquilos, como su empleador, garantizo su seguridad. También recordó a todos que, aunque no hubiera monstruos, aún podrían encontrar bestias salvajes y bandidos. Pero, garantizó, no me importa si rompen el contrato, pero será más seguro viajar con nosotros. Ustedes estarán protegidos por soldados de confianza. Gracias al discurso y la motivación de Royong, su habilidad pasiva, refuerzo, aumentó del nivel 2 al nivel 3. El descontento de los subordinados disminuiría. Sin embargo, algún descontento aún permanecería. Un tercero contratado por Royong levantó la mano. Entiendo lo que está diciendo, su señoría, pero si ese es el caso, ¿no debería aumentar un titus Shintoshokun poco nuestros salarios? En una palabra adicional de peligro. Ante la petición, una alerta llegó a Royong. Punto de ramificación creado. Si paga el adicional de peligro a los portadores, su descontento disminuirá a 0 y el nivel de dominación aumentará. Sin embargo, los soldados pueden estar insatisfechos si no paga el adicional de peligro a los portadores. Su descontento aumentará. Esto podría causar interrupciones, como la reducción del ritmo de trabajo, resultando en una jornada más larga. Royong revolvió los ojos ante tal locura. Estaba enfrentando un punto de ramificación tras otro. Al ver la opción que decía que los soldados se irritarían, Royong se preguntó si era porque los prisioneros comenzarían a recibir pago mientras ellos no. De repente, recordó a Pete. Lo mismo había sucedido cuando apresuró. Ambas opciones presentadas eran horribles, y en ese momento había creado una tercera opción. Así que Royong pensó en un término medio: ofrecer, si aparecen monstruos, compartiré una porción de los botines como recompensa. A cambio, ustedes cooperarán con nosotros, creando barricadas y trampas. El subordinado que había pedido el pago extra quedó satisfecho. Hagámoslo, vamos a trabajar duro, así que, por favor, cuídense de nosotros. Royong sintió y anunció a todos: las recompensas por derrotar monstruos se destinarán en primer lugar a los soldados. Royong recordó a todos los soldados que, hasta ese momento, eran empleados del reino y, por eso, no podía recompensarles por sus méritos.
Merit. Sin embargo, a partir de ese momento sería diferente. Soy el marqués designado por Su Majestad, la reina, y ustedes son mis vasallos. Por lo tanto, puedo recompensarles como considere adecuado. Aquellos que derroten monstruos no solo protegerán al pueblo de Caim y a los habitantes del feudo Temar, sino que también ganarán riqueza. Gracias a la solución encontrada por Royang, el nivel de dominación de los cargadores y de los soldados aumentó drásticamente. Todos vibraron, gritando al unísono: ¡Larga vida al marqués! ¡Larga vida a nuestro lord! Al llegar a la estación de retransmisión de la llanura central, Royong preguntó a un guarda si era verdad que aparecían monstruos en la carretera principal. El joven guarda confirmó. Trolls habían aparecido recientemente e incluso mercaderes habían sido atacados. Ante el asunto, Royong le pidió que le avisara si había cuestiones urgentes. Royong se sentó en la hierba, cerca de algunos árboles. Apareciendo detrás de él, Pete preguntó si estaba cansado, sintiendo su mano en su hombro. Royong se arrepintió y le pidió a Pete que también descansara un poco. Haciendo un puchero, ella se negó. Pete sentía que su maestro estaba un poco diferente. Ya había oído que existían efectos secundarios debido a la resurrección y atribuía la culpa a eso. Aún así, nunca pensó que habría de caminar tanto. Pensó que, al menos, él compraría un burro para que ella pudiera montar en el viaje, pero Royong se negó a darle un trato especial. A pesar de enfrentarse a un maestro sin corazón, juró que lo soportaría. Aunque solo estaba siguiendo, Joren soñaba que un día se sentaría a su lado en una carruaje. Alrededor de una fogata, los soldados hablaban sobre los monstruos. Uno de los soldados preguntó a alguien: ¿la carretera Fort Wick no fue bendecida por los ángeles para que los monstruos ni siquiera pudieran acercarse? Con una pipa en la mano, Lubia se acercó, pidiendo fuego. Tan pronto como encendió la pipa, inhaló el humo, sonriendo al joven soldado. ¿Quieres saber por qué están apareciendo monstruos? Esta hermana te lo dirá. Porque los seres celestiales están negligenciando sus deberes. Exhalando humo, miró hacia arriba. Si dieron una bendición, deberían mantenerla hasta el final, pero conjuran la bendición una vez y luego no hacen más nada, descuidando a quienes ayudaron. Al ver a los soldados preocupados, Lubia se burló. ¿Tienen miedo de ser alcanzados por rayos divinos? Si eso ocurre, yo los revivo. Un soldado curioso preguntó qué sucedería si un sacerdote fuera alcanzado por un rayo. Lubia respondió sombríamente: debes revivirlo. Si es necesario, puedes poner las cenizas en una caja. Cuanto más de las cenizas quede, mejor. Asustados, los soldados huyeron, dejando a Lubia sola. Pensó un poco más y sonrió para sí misma. Si realmente hicieran sus trabajos adecuadamente, los truenos deberían caer sobre monstruos, no sobre sacerdotes delincuentes. Al ver la presencia de Royang, Lubia le ofreció la pipa. A pesar de aceptarla, Royang sabía que era algo que a su hermana no le gustaría, pero en ese momento no importaba, ya que ese cuerpo no era el suyo. Tras preguntar qué pensaba Joren sobre la pipa, Lubia cuestionó qué opinaba sobre los monstruos. Royang conocía la conexión entre la realidad y el juego, y cómo el mundo interior estaba distorsionado, pero no había forma de decírselo a un personaje del propio juego, comentando cómo incluso las piedras mágicas que iluminaban las calles necesitaban ser cambiadas. Lubia preguntó si esperar una bendición durante más de 500 años no era simplemente pensar demasiado positivo. Royang estuvo de acuerdo. Creía que al menos debían hacer algún mantenimiento necesario. Ante la respuesta refrescante, Lubia cambió de tema y preguntó a Joren si sus padres no se unirían al viaje. El protagonista reveló a la sacerdotisa que sus padres habían partido en un accidente. A pesar de estar afectada por el tema, preguntó si la causa había sido monstruos. Royang confirmó la pregunta, ya que un criminal que ya había atacado a innumerables personas ni siquiera podía considerarse humano. Escuchar la confirmación de Joren hizo que Lubia creyera que tenían algo en común. Él también pensó en eso al invitarla. Trabajaremos bien juntos con Lilian. Luego, Joren lideró nuevamente la marcha, que fue interrumpida repentinamente por él. Lilian preguntó qué había sucedido. Royang había recibido una misión repentina: proteger los vagones de suministros de los monstruos mandragoranes. Para completar la misión, era necesario derrotar al menos a 30 monstruos. Royang ya había visto esos monstruos en el juego antes. Eran un tipo de sirviente que gritaba como una mandrágora. Escuchar el grito del mandragorane haría que su ataque cayera y su velocidad de movimiento se afectara durante un tiempo. Incluso cuando eran eliminados, gritaban, lo que los hacía problemáticos en la misión. Royang esperaba al menos saber cuándo y dónde atacarían los monstruos, pero no había ninguna pista. Aún así, Royang gritó a todos: escuchen, mandragoranes cerca, prepárense para la batalla. Primer escuadrón, tomen lanzas y formen un círculo alrededor de los vagones. Claven las lanzas firmemente en el suelo. Decenas de guerreros rodearon
rodearon los vagones de suministros, esperando el ataque. Royang comandó a los arqueros y le dijo a Pete: tomen un trozo de algodón, mójenlo en agua y pónganlo en los oídos de los soldados. Ahora, mirando hacia el otro lado, Royang convocó al segundo y al tercer escuadrón para que lo siguieran y se dispersaran, formando una formación de búsqueda. Por otro lado, Bonal lanzaba piedras a los arbustos. Una de las primeras piedras lanzadas por él alcanzó algo que gritó de dolor. Un sirviente con hojas en sus cuernos salió del arbusto gritando al ver el primer monstruo aparecer. Royang quedó en shock. La bestia de ojos rojos y colmillos largos corría furiosamente. Fue en el momento en que comenzó la batalla que recordó algo. Ya he luchado con espada santa. Royang no sabía qué hacer, pues si se quedaba parado sería sospechoso. Mientras se preguntaba cómo resolvería su situación, los soldados ya habían comenzado a sufrir con el grito del mandrágora. Royang había taponado las orejas de los soldados con algodón y, aún así, estaban sufriendo por alguna razón. Sin embargo, Royang estaba bien. ¿Acaso todos los gritos de los sirvientes, cuando estaba en el ejército, me hicieron inmune a esto? Una notificación apareció para Royang, característica activada con mucha frecuencia. Exposición a gritos de mandrágora. La percepción del guardián es correcta. El guardián ha estado expuesto con 1800 frecuencia a gritos similares a los de mandrágora en el mundo real, por lo que el debuff de mandrágora y gritos de mandrágora está ampliamente negado. Nota que esto no se aplica a la montura. Ten cuidado. En ese momento, Royang recordó que no habían puesto protección en las orejas de los caballos. Apresuradamente, pidió a Lubia que conjurara una protección en las monturas, pero la petición llegó demasiado tarde. La mandrágora se enfocó en los caballos en los que él y Lubia estaban montando. Los caballos relinchaban alto mientras levantaban sus patas delanteras. El caballo de Royang pareció enloquecer. Corrió desesperadamente, pero no para alejarse, sino para atacar al sirviente. El caballo de guerra y el sirviente se enfrentaron, chocando cabeza a cabeza en un impacto. Royang fue lanzado hacia adelante. Gritó desesperadamente, pues caería sobre el sirviente. Cayó sobre el sirviente. Inesperadamente, Royang lo eliminó. 25 centavos de puntos fueron ganados como recompensa, además de 5 puntos completos como recompensa extra por el primer abatimiento. Conquista, derrote al primer jefe. Felicitó a Royang. Guardián, eres increíble por encontrar y derrotar al jefe inmediatamente después de que comenzó la batalla. Sin embargo, Royang se enfrentó a un problema. Casi una docena de sirvientes lo había rodeado. Royang era mirado por los ojos rojos de los sirvientes, que mostraban sus afilados colmillos con furia. Una orden surgió en medio de la confusión. Protejan al Lord. La única hoja que Royang había blandido en su vida había sido un cuchillo de cocina. Aún así, necesitaba hacer algo. Soy el general que rastreó al jabalí hasta el puesto avanzado. Sea un mandrágora o alguna criatura parecida a un sirviente, puedo derrotarlo. Royang desenvainó la espada mientras observaba la información de las mandrágoras delante de él. Son agresivas, no cazan ni son cazadas, prefieren pastar pacíficamente. Últimamente, sus parientes se han comportado de manera descontrolada en manadas, atacando a humanos, lo cual es bastante preocupante. Están aterrorizados por haber visto a su líder ser eliminado. El sistema ofreció la opción de deshacerse instantáneamente de los sirvientes al gastar 3 puntos. De lo contrario, podría intentar domarlos por su cuenta, con una probabilidad del 40%. Motivado para domar a los sirvientes mandragoranes, Ryan gritó: información. El primer mandragorane actuó de manera amistosa al ser domado. Inmediatamente, Ryan dio una orden a los dos: griten alto para las líneas de frente. Los dos sirvientes domados gritaron con toda su fuerza. Su objetivo eran los otros mandragoranes. Los sirvientes enemigos fueron golpeados por Aua, el grito, y se desesperaron. Con la espada en alto, Rayang avanzó. El primer ataque impactó de lleno a un sirviente enemigo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pues había logrado completar un desafío usando las estrategias del juego. Los mandragoranes no eran afectados por los gritos de los otros. Sin embargo, el grito de un mandragorane domado proporcionaba bonificaciones a los aliados y causaba daño a los enemigos. Atacando con la espada, Rayang se sorprendió, pues no era tan difícil. Cada ataque amplio que ejecutaba alcanzaba a uno de los mandragoranes, haciendo que disminuyeran en número. Habiendo imaginado que la espada sería pesada, se sorprendió al descubrir que era extremadamente ligera. La verdad era que, en lugar de que la espada fuera ligera, el cuerpo que Royang poseía era extremadamente fuerte. Joren debía ser un caballero poderoso. Viendo cuán fuerte era realmente, Royang se sorprendió, ya que Joren no era de la realeza ni nada por el estilo. Los pensamientos de 1977 Royang desataron una nueva ventana de información. Debido a la posesión imperfecta,
Jordan Tamer no puede usar plenamente las técnicas de combate que aprendió, pero las capacidades físicas que el guardián poseía originalmente se añadieron a este cuerpo. El sistema simplificó para Royang que la fuerza máxima que el guardián puede demostrar es aproximadamente 3 veces la fuerza de un humano común. Royang sintió la energía fluir por la espada en su mano. Buscando el poder del cuerpo de Joren, internamente intentó recordar el nombre de un rasgo relacionado con el entrenamiento de dos cosas en una sola. La espada de Royang fue blandida una vez más contra un mandragorane, eliminando una y otra vez a las bestias cercanas. Irritado, ordenó que las mandragoranes que había domado también atacaran. Ellas se mostraron temerosas, ya que estarían atacando a su propia especie. Royang se preguntó si no atacaban, porque los puntos de domación eran bajos. Como no había nada que pudiera hacer en ese momento, Royang les ordenó que se quedaran atrás y gritaran una vez más en caso de que él entrara en peligro. Lilian corrió hacia Joren, gritando por él. Tan pronto como Royang miró hacia atrás, una mandragorán enemiga aprovechó para atacarlo. Lilian estaba preparada para defenderlo y contraatacó con la punta de su lanza. El ataque impactó frontalmente a la mandragorane salvaje, derribando. A pesar de ser eliminada, el sirviente gritó tan fuerte que hizo que los oídos de los soldados dolieran hasta el punto de forzarlos a agacharse. Royang formó un plan en su mente. Apunten a la garganta. Anteriormente, Royang había apuntado a esta región y la mandragorane, derrotada por él, no había gritado. Después de caer, la bestia alcanzada en la frente por Lilian no se desplomó. Ante esto, Royang ordenó que sus mandrágoras domadas gritaran. El grito de las mandrágoras aliadas llegó a los oídos del ciervo enemigo. Llorando, se dio la vuelta, enfrentando con rabia a las mandrágoras de Royang. Royang ordenó una vez más que el ciervo gritara, esta vez solo una de ellas, la llamada número 8. La mandrágora abrió al máximo la boca, gritando lo más alto que pudo. Los oídos de la mandrágora enemiga fueron heridos y casi se cayó. Lilian estaba sorprendida, sin entender por qué los ciervos luchaban entre sí. Royang avisó que explicaría después y pidió por ahora que no atacaran. Estas dos que ayudaron. Las dos mandrágoras de Royang se acercaron para chequear a las mandrágoras heridas. Mientras tanto, Royang vio al resto de los ciervos correr hacia otro lugar. Los siguió con la mirada, sorprendido al darse cuenta de que estaban a punto de atacar un vagón de suministro. Presentemente, Royang gritó, «¡Persigan a ellos!». Royang llamó al ciervo número 8. «Sé que es confuso, pero déjame montarte». A pesar de que la mandrágora se quedó confundida, Royang le ordenó que se agachara. Lilian no podía creer lo que estaba viendo. Lord Joren había montado en un verdadero monstruo. Royang mantenía una sonrisa en su rostro. «Cuando no tenemos un caballo, hacemos uno». Agarrando los cuernos de la mandrágora, Royang la hizo avanzar. Uno de los guardias que protegían los vagones levantó su lanza. Unidades de vanguardia en sus posiciones. Bonal giraba una piedra atada a una cuerda mientras varios soldados se escondían, esperando a que las mandrágoras se acercaran para atacar. Bonal gritó, molesto. Eligieron al oponente equivocado. La piedra fue lanzada, golpeando la cabeza de una de las mandrágoras más grandes. Con un solo golpe, cayó desmayada. Los otros ciervos se asustaron y corrieron en direcciones opuestas. Se dirigieron a otro carro, donde estaban Lubia y más soldados. Lubia comentó en voz baja, «El Lord es más bravo de lo que parece. ¿No es por eso que me mantuvo cerca?». Lubia juntó las manos y oró en voz alta. «Hariad, que observa desde el lugar más bajo, por favor, protege a los débiles». Rayos de luz cayeron en los alrededores de Lubia, formando una cúpula de luz. Los ciervos que invadieron su área chocaron contra el escudo y fueron lanzados hacia atrás. Lubia continuó con las manos juntas, conjurando otra habilidad. «Abrázanos con tu luz, brilla y explota». Tan pronto como Lubia abrió los ojos, el cielo brilló con luz dorada. Cometas de luz empezaron a caer por toda la región, teniendo a las mandrágoras como objetivo. Cuando la energía cayó sobre ellos, la electricidad se propagó de ciervo en un gran ataque en área. Al ver cómo Lubia resolvió parte del problema, Royong gritó, «Formen barricadas al frente». Selene, la retaguardia, Royong y los prisioneros que había contratado rápidamente empezaron a mover carrozas desocupadas. Las mandrágoras salvajes quedaron confundidas, ya que no podían retroceder, y ante ellos diversas lanzas bloqueaban el camino. Royang sonrió, dándoles la bienvenida. Era la primera vez dentro de la cerca. Parecía un rancho de ciervos. Royang empujaba un carro y en él estaban atadas varias lanzas apuntando a los ciervos. Royang trató de dominar una mandrágora y descubrió que la tasa de conversión era incluso negativa. La mandrágora estaba furiosa y en su lengua animal llamaba a Royang Kobold. Como no deseaba ser dominada, Royang levantó la espada contra ella apresuradamente. «Otra». Mandrágora murmuró en su lengua
lengua, temerosa. Si me dejas vivir, haré lo mejor posible. Royang abrazó a la mandrágora, dándole la bienvenida a su feudo. El protagonista sentía que estaba exactamente dentro de un gacha. Podría eliminar todas esas bestias, pero sería una gran pérdida no hacerlas trabajar para él. Lilian corría con su lanza para eliminar a las mandrágoras, pero Royang anunció: no ataquen a los monstruos que he perdonado, los convertiré en nuestros aliados. Lilian se acercó, preocupada por el Lord Joren. Él demostró estar completamente bien. Sin embargo, Lilian preguntó, señalando su cabeza: ¿te volviste loco? Después de ser revivido, convertir a decenas de monstruos en nuestros aliados. ¿Quién dice cosas así a menos que su cerebro esté dañado? Los soldados también se preguntaban qué podrían hacer con las mandrágoras capturadas. Algunos estaban preocupados porque se trataban de monstruos. La notificación de aviso apareció para Royang. Los ayudantes y soldados están insatisfechos. Si no los convencen, la tasa de conversión caerá. Royang ya esperaba esto. Pensó un poco y recordó cómo el pelaje de las mandrágoras era adorable. Podría ser útil. Royang caminó hacia los ayudantes y soldados, reconociendo que lo que iba a decir podría parecer ridículo, pero pidió que todos lo escucharan. Royang puso la mano en el pecho y reveló: cuando fui revivido, como efecto secundario, desperté una cierta habilidad. Puedo convertir a los monstruos en aliados de los humanos. Para probarlo, Royang llamó a las mandrágoras número 8 y número 9. Los dos ciervos, uno con cuernos y otro con dos pequeñas frutas saliendo de la cabeza, se acercaron temerosos. Según el sistema, estaban aterrorizados por los ataques de los soldados, por especie y también por las miradas penetrantes. Para calmarlas, Royang sonrió e instruyó: de ahora en adelante, hagan lo que yo diga y nada malo sucederá. Obedezcan y les daré algo muy delicioso. Las mandrágoras asistieron, a la espera de órdenes. Inmediatamente, siguieron las instrucciones de Royang. Número 8, agáchate y saca la lengua. Número 9, ponte de pie y extiende tu pata durante 5 segundos. Al ver a los monstruos realmente obedeciendo las órdenes del Lord, los soldados quedaron sorprendidos. Después de que los ciervos obedecieron, Royang ordenó que descansaran. Las dos mandrágoras caminaron alrededor, sorprendiendo a los soldados por no huir. Mientras los soldados, al igual que Lilian, observaban, Royang continuó: ustedes vieron más temprano que, gracias a las mandrágoras, la batalla se volvió mucho más tranquila. También son útiles para cargar cosas pesadas y pueden debilitar a los monstruos contra los que lucharemos. Royang entonces tomó un cuerno roto, mostrándolo, y con varias hojas, preguntó si alguien conocía sus propiedades. Usando estos cuernos y hojas, recibiremos un poderoso efecto de recuperación. Royang convocó al Pit, pidiéndole agua caliente. A continuación, Royang llamó a un soldado de rango medio llamado Jack. El joven soldado se sorprendió al ser llamado, sabiendo que Jack había estado desvelándose durante las noches debido a un exceso de sudor. Royang también comentó que recordaba que su digestión no estaba funcionando bien en los últimos días, lo que dejó a Jack aún más sorprendido, sin entender cómo el Lord sabía eso. Obviamente, la ventana de estadísticas lo había informado. Royang extendió un vaso. Con té. Cuidar de las personas que estarán en mi feudo es deber del Lord. Bebe este té. A pesar de que Jack estaba reacio, Royang insistió, afirmando que asumiría la responsabilidad. En cuanto Jack bebió el té, sintió un gran cambio en su cuerpo, sacudiendo todo su ser. Luvia chequeó la condición de Jack, tomando su pulso. Tal como dijo el Lord, su condición definitivamente mejoró. Sostenido por la sacerdotisa, Jack preguntó si no lo estaba apretando demasiado. Sujetándolo, Luvia comentó, inesperadamente: soldado intermedio, tienes manos suaves. Mientras Luvia coqueteaba con el soldado, Royang llamó a otro soldado, Sir Cardegil. Compartiré estos cuernos con todos ustedes. Si los venden en el continente, recibirán precios mejores de los que recibirían por cuernos de sirvientes comunes. ¿No es así? Los soldados se sorprendieron al recibir los artículos. Ante su entusiasmo, Royang preguntó: ¿qué creen que pasaría si siguiéramos obteniendo estos valiosos ingredientes medicinales? Royang comentó que tendrían que cortar los cuernos de las mandrágoras periódicamente y, mirándolas, preguntó si no estaba en lo correcto. Apresuradamente, el número 8 y el número 9 asintieron. Royang también cuestionó: hay algo sorprendente en dominar monstruos. Hay historias de príncipes montando grifos en el pasado e incluso dragones aliándose con humanos. Los soldados comenzaron a estar de acuerdo con Royang. Sin embargo, Luvia tenía una pregunta. Es difícil de creer, incluso para los humanos. ¿No sería aún más difícil creer en monstruos? No tengo derecho a hablar, ya que era una prisionera, pero aunque podamos rehabilitarlos, ¿y si se vuelven en contra de nosotros? Sobre eso, Royang la tranquilizó. Puedo ver un valor numérico llamado rehabilitación. Si, de alguna manera, uno de los monstruos domados causa problemas, yo confiaré en aquella que nos decepcione. La sacerdotisa entonces dijo: confía en mí. Luvia se sintió satisfecha al escucharlo. Siempre querré castigar a tales monstruos tras domar diversas mandrágoras.
Rojong les preguntó, ¿van a atacar humanos en el futuro? Rápidamente, los siervos actuaron como si negaran. Rojong también les ofreció un contrato. Trabajarán para el feudo de Tamer, y yo les proporcionaré comida y un hogar confortable. Trataré a quienes se enfermen y daré días libres a quienes estén exhaustos. Un gran acuerdo, ¿no? Los siervos asintieron rápidamente. Así, la notificación del sistema felicitó. Guardián, has tenido éxito en rehabilitar a través del dominio sin consumir ningún punto. Excelente. Has obtenido un logro como recompensa. Gracias a haber domado tantas mandrágoras, la habilidad de rehabilitación de Rojong subió del nivel 2 al nivel 4. Con todo establecido, Rojong preguntó si había alguien en contra de reclutar a las pobres bestias. Nadie se opuso a su voluntad y la misión secundaria de rango A fue completada, eliminando 60 mandrágoras sin perder ninguna vida. 13 puntos de caza fueron entregados a Rojong como recompensa, los primeros de él, además de 20 puntos de esencia, totalizando ahora 150 puntos acumulados. A pesar de no ganar aún más puntos por mantener a los siervos vivos, eso no era gran cosa. Así, Rojong y todos celebraron. Felicidades a todos, nadie resultó herido. El sol se está poniendo, así que vamos a festejar con vino y carne. Algún tiempo después, un pernil fue colocado sobre una mesa, carne de mandrágora. Mientras cortaba la carne, Rojong recordó a todos que necesitaban deshacerse de los cadáveres, ya que si los enterraban o los dejaban tal como estaban, podrían atraer a otros monstruos, poniendo la carretera en peligro. William preguntó si había otra opción además de enterrar los cadáveres, y Rojong respondió, aún vamos a enterrar la carne de las mandrágoras, pero en nuestros estómagos. Como ella se mostró preocupada, él la tranquilizó, afirmando que no la alimentaría con algo que él mismo no comería, como el té de mandrágora, que no había sido tan malo como para ser servido. Por piti a todos los demás soldados, Rojong pidió a Lillian que confiara en él. Una de las personas contratadas instaló la lengua irritadamente. ¿Qué está pensando el señor? Tenemos tantos ingredientes, pero él insiste en cocinar carne de monstruo. Tal persona era el cocinero. En la mano de Jerry había un guiso hecho por él. La comida era nutritiva y deliciosa, pero su presentación era extremadamente humilde. A pesar de que las mandrágoras estuvieran detrás de los humanos, sería la primera vez que Luvia oraría por un monstruo. Frente a la carne cortada, ella pidió que el señor aleje a todas las pequeñas criaturas que parasitan a este monstruo tonto y pecador. Oro en nombre del ángel supremo Hariade. Pequeños gusanos comenzaron a huir de la carne cortada tras la oración de Luvia. Al ver los gusanos arrastrándose, Luvia preguntó al señor si eso era realmente comestible. Ya comiendo parte de la carne, Rojong confirmó, esto es más comestible de lo que piensa. Probablemente también ayudó el hecho de que los cocineros hicieron un buen trabajo con el corte de la carne. Rojong fue elogiado por ser responsable de la salud de los soldados y preguntó si seguiría sus instrucciones. Jerry desvió la mirada, recordando que nunca había cocinado un monstruo antes, pero aceptó seguir a Rojong, aunque insatisfecho. Aún dudaba que la carne de monstruo tuviera un buen sabor o que siquiera fuera comestible. Mientras Jerry continuaba haciendo clic con la lengua, Rojong le pidió que primero separara la grasa del vientre de la carne. Luego, le indicó que enrollara la grasa alrededor del lomo. Para Jerry, eso era un desperdicio de grasa. Por último, Rojong le instruyó que atara la carne, echara algunas hierbas por encima y advirtió, si haces clic con la lengua una vez más, usaré tu salario semanal para comprar heno para las mandrágoras, así que tenlo en cuenta. Tras las instrucciones, Rojong le ordenó que colocara el lomo en una bandeja de metal para cocinarlo en el horno. Después de eso, Rojong dio otra instrucción, ensarta la carne de las costillas en un jintus yantosi, pincho de metal, y también algunas cebollas enteras. Sobre cómo cocinarían los pinchos, Rojong instruyó que fueran preparados hasta que estuvieran al punto. El cocinero hizo clic con la lengua una vez más. Quería cocinar al punto para poco hecho. Rojong advirtió que debería dejar de hacer clic con la lengua antes de que él también fuera echado al horno, ordenándole al cocinero que preparara la ensalada. Rojong tomó un tarro, lo que llamó la atención de Pete. Maestro, ¿qué es esto? Abriendo el tarro, Rojong reveló la salsa de soja. Se sintió triste por no haber comprado también quinoa en Hainaya, la ciudad capital del reino Caín, donde almacenaban ingredientes del este, del sur y del continente norte. Al ver el condimento del este, Pete preguntó si algo tan repulsivo agradaría al paladar de su maestro. Rojong vertió un poco de aceite de soja en una sartén mientras lo corregía. Mi gusto no importa. Lo importante es si los habitantes del feudo gustan de esto. Rojong no terminó solo. Con la salsa de soja, también añadió una botella de algo para eliminar el olor a caza y agua con té de hojas de fuego para eliminar el mal olor. Al ver a su maestro
maestro usar tantos ingredientes, el tío lo confundió con un mago preparando una poción. Royong pidió a la sirvienta que preparara el jugo de algunas frutas, añadiéndolo a los condimentos. En ese momento, Jerry avisó a Royong que la carne ya estaba asada. El protagonista entonces le pidió que la retirara del horno y la dejara reposar. Al cortar la carne un tiempo después, se reveló que tenía una apariencia tierna y jugosa. Royong instruyó al chef que echara un poco de sal sobre ella y, luego, que la probara. Jerry miró la carne durante un tiempo antes de abrir la boca y probarla. Tan pronto como probó la carne, una fuerte emoción lo golpeó. Jerry se inclinó, pidiendo perdón a Royong. Royong se sintió satisfecho con su actitud. Ahora que entiendes, deja de quejarte. Ahora continuemos. Los pinchos necesitan asarse un poco más. Gracias a todo lo que Royong hizo ese día, la habilidad pasiva de fortalecimiento aumentó del nivel 4 al nivel 6 esa noche. Los soldados comieron la carne con alegría. Nunca esperaron que la carne de mandrágora fuera tan buena. Algunos estaban sorprendidos de gustar de comer monstruos. Royong pidió que los cocineros también fueran a comer y se ofreció para encargarse del trabajo de asar los pinchos. Desde Pete hasta Lillian y las personas contratadas en la prisión, todos disfrutaron de la fiesta nocturna. De repente, una de las personas sintió un olor diferente. Royong sonrió satisfecho con su invención. Todos quedaron boquiabiertos cuando mostró su bugoji de sirviente. En el plato había carne desmenuzada, champiñones, verduras y un caldo jugoso, cuyo aroma rico se esparcía en todas direcciones. Cuando la luna estaba alta en el cielo, todos ya estaban durmiendo en hamaca. William caminó por el campamento sin entender lo que estaba pasando. Su lord nunca había cocinado antes y ahora estaba cocinando monstruos. Ella recordó que el Lord Joren incluso estaba sirviendo a los demás. Como si eso no fuera suficiente, también estaba entrenando monstruos. Nunca había oído algo semejante. A pesar de haber decidido confiar en su capitán, en su lord, no podía evitar mostrar una expresión sombría, preguntándose si él aún estaba despierto. Lillian, sin darse cuenta, terminó llegando a su tienda. De repente, Lillian se encontró con la sombra de alguien levantando una espada dentro de la tienda, atacando a otra persona. Lillian entró rápidamente en la tienda. Royong se sorprendió al ver a Lillian, quien sentía lo mismo al ver al Lord Joren sosteniendo una espada frente a un espantapájaro. Lillian preguntó si él estaba entrenando. Lillian miró con preocupación la situación y escuchó la explicación dada por el Lord. Algún tiempo después, ella preguntó para confirmar. Entonces, si entiendo correctamente, estás diciendo que después de tu resurrección, olvidaste o, mejor dicho, perdiste tu habilidad con la espada y tu control de aura también. Cuando él confirmó lo que había sucedido, Lillian fue un poco más allá. Pensé lo mismo cuando te vi luchar antes, desde la forma en que sostenías la espada hasta tus movimientos. Peor que un aprendiz. Perder habilidades o memorias tras el renacimiento no es raro, pero hay algo que me deja curioso. Royong se preocupó y preguntó qué quería saber. Lillian cuestionó cómo él había salido más fuerte y su esgrima había debilitado. Derribaste una mandrágora con una mano y hasta rebanaste los monstruos como si nada. Es como si hubieras ganado la fuerza de otra persona. El comentario de Lillian preocupó a Royong, pero no había forma de que ella supiera algo así. A pesar de sus disculpas, él afirmó que tal vez, al perder la memoria, había ganado algo a cambio. Aún así, Lillian estaba curiosa. ¿La habilidad de domesticar monstruos? Nunca he oído hablar de alguien con un poder así. Lillian no estaba bromeando en sus palabras. Desde el acto de convertir criminales en residentes y ahora utilizar la ayuda de monstruos, Lillian no veía ningún aspecto de Joren en su antiguo capitán. Él nunca usaría tales poderes, incluso si los tuviera. Joren sabía muy bien lo que ella quería decir. Esto es porque va en contra del honor de los caballeros. Esta vez, Royong habló como una advertencia. El honor no alimenta a nuestra gente, ni la protege. Lillian quería discutir tal asunto, pero Royong la interrumpió. Fue directo. Sé que estás confundida, pero sigo siendo yo. No sabía que ser revivido sería tan desorientado. Solo dame algo de tiempo. Aunque no parezca la persona que recuerdas, trabajaré para mostrarte ese lado de mí nuevamente. Así que confía en mí de la misma manera que yo confío en ti. Lillian no esperaba tales palabras profundas del Lord Joren, quien, en una sonrisa, le pidió que mantuviera secreto a todo. Lillian terminó disculpando, ya que, en lugar de ayudar, solo había causado problemas. Lillian tomó una decisión: ayudar a su lord. Señaló una espada de madera en la espalda del espantapájaro, pidiendo que la cogiera. Royong se quedó confuso con el motivo de la petición. Lillian afirmó que sería su instructora de esgrima. La pareja salió de la tienda y se dirigió al aire libre. Por las escenas del flashback que vio, Jordan Tamer había enseñado esgrima a Lillian, así como técnicas de lanza. Lillian avanzó, advirtiendo:
diciendo: «Las clases que un día me diste, te las devolveré». Ahora, de inmediato, blandió la espada con gran poder. Cuando terminaron de entrenar, Rojong miró hacia arriba y vio 3 grandes moratones en su cabeza. Pete, a su lado, estaba inconformada. ¿Cómo se atreve a hacer esto con el Lord? No puedo perdonar eso. Al ver a Pete más irritada que él mismo, Rojong la mandó a descansar, ya que ya era pasada la medianoche. Sin embargo, Pete le pidió que la dejara quedarse a su lado. Rojong no la necesitaba. Si necesitaba comer, podía contar con algunas sombras. Siendo expulsada de esa manera, Pete estaba descontenta con el cuerpo totalmente dolorido. Rojong se estiró. Debería haber pedido un masaje en lugar de haberla echado. Aún así, estaba satisfecho por haber recibido algo de entrenamiento e incluso haber logrado acercarse al control básico de aura. A pesar de que la fuerza física y corporal eran excelentes, las técnicas que Rojong poseía eran un desastre. Si aparecieran varios gigantes monstruos o monstruos voladores, domar a 1 o 2 de ellos no sería suficiente. Incluso la espada que poseía no lo salvaría. Por eso, Rojong pensó en tratar la esgrima como una habilidad de autodefensa, no como un arma principal. Si eligiera un arco, sería inútil. Ya tenía arqueros. Entonces lo que necesitaba era poder de fuego real. Las armas del mundo real eran difíciles de fabricar y solo podían apuntar a un objetivo a la vez, siendo ineficientes. Un cañón de mano podría ser una mejor opción y aún combinaría con su fuerza. Además, Rojong imaginó que, en peleas de largo alcance, no necesitaría blandir una espada. Entonces sería perfecto. La notificación apareció para Rojong. Habilidad pasiva desbloqueada. Su deseo por algo más grande y poderoso desbloqueó una nueva habilidad. Nación de cañonero. Nivel 1. Mejora la puntería y el control de fuego al usar armas del tipo cañón. Rojong se emocionó con la habilidad. Sin embargo, la dificultad de crear un cañón. Debido a la falta de materiales y técnicas, aún existía el sistema que ayudó a Rojong con el problema, alertándolo. Guardián, por favor, esté informado. El feudo del Tamer es rico en varios recursos minerales, incluyendo piedras de maná primordiales. Pensando en esas piedras, Rojong recordó que poseía una. Tocó la piedra que servía de gemelo en su corbata e imaginó que, utilizando la piedra de maná, podría crear un cañón, pero aún le faltaban recursos y habilidad para la construcción. El 100 sistema lo ayudó una vez más, recomendándole que reclutara enanos ingenieros. Rojong recordó haber visto algunos enanos cuando buscaba personas útiles en la prisión. También sería necesario un mago, ya que eran esenciales para ataques en área. El sistema lo avisó. En una futura expansión, podrá elegir entre reclutar un mago o enano. Esto hizo que Rojong se diera cuenta de que no podía reclutar a ambos en ese momento. Un soldado entró apresuradamente en la tienda. Lord, un informe de Emergencia. Hemos recibido una solicitud urgente del conde de la frontera. Trolls y gremlins han aparecido cerca de 2 aldeas no muy lejos de aquí. Se necesitan tomar medidas inmediatas. No mucho tiempo después, Rojong se encontraba enfrentando a los nuevos monstruos. El troll furioso era varias veces más grande que él y hizo temblar el suelo con su ataque de hacha. Rojong sabía que, al recibir tal ataque de frente, encontraría su fin. El protagonista murmuró internamente algunos consejos que debía seguir. Carrera corta hacia atrás en un solo movimiento. No junte los 2 pies. Salte con el pie de delante. Eso fue lo que me enseñó Lilian. Rojong pudo brandir la espada, pero al haber atacado antes del momento ideal, golpeó al troll no muy adentro. Había intentado atacar el cuello, pero no era tan fácil luchar contra trolls comparado con mandrágoras. Incluso el más pequeño descuido en el enfoque haría que la aura alrededor de la espada desapareciera. El troll avanzó furiosamente al ser golpeado, blandiendo su hacha y apretando un puño para un golpe. Rojong se sorprendió con la velocidad de regeneración del troll. Rojong siguió el consejo de Lilian y continuó retrocediendo. No quería blandir la espada en grandes movimientos, solo en ataques pequeños y rápidos. Quería al menos hacer uso de la diferencia de alcance. Rojong, que retrocedía, cambió la dirección de su movimiento repentinamente, avanzando y blandiendo la espada. El troll fue golpeado en el hombro, esta vez con un gran golpe. Aún así, el troll no se inmutó. Había recibido el ataque de buena gana para poder contraatacar también. Rojong resultó ser más ágil que el monstruo. Se movió hacia la zona detrás del monstruo verde y con una rodilla golpeó la parte de atrás de la rodilla del monstruo, haciéndolo caer hacia adelante. Al mismo tiempo, levantó la espada para un ataque por arriba y logró cortar a través del cuello del gran troll. Ganó por primera vez contra un monstruo tan grande, sin cientición. Embargo, fue en ese momento que encontró a Jack tendido débilmente en el suelo. Rojong corrió en dirección al soldado, preocupado por él. Jack levantó la cabeza débilmente,
Afirmando estar bien, Rojang se dio cuenta de que el soldado había caído debido al ataque de un troll. Rojang recordó que la sangre de troll se usaba como ingrediente para pociones y se preguntó si beberla en estado natural también funcionaría. El sistema alertó a Rojang. La sangre de troll debe ser mezclada con la savia del árbol Dodum y purificada antes de que los humanos puedan consumirla de manera segura. Beber sangre de troll no refinada casi no produce efecto curativo y causa efectos secundarios como náuseas y fiebre. Débilmente, Iak pidió que el Lord lo abandonara. Esto es solo un rasguño. Juré que ayudaría a restaurar el hecho del domador. Traería a mis padres de nuestra ciudad natal y hasta pediría a mi amiga de la infancia en matrimonio. Irritado, Rojang ordenó a Iak que guardara silencio y dejara de hablar como si estuviera al borde del final. Si te rindes en la vida, no te lo perdonaré. Te resucitaré solo para reprenderte. Cambiando de tema, Rojang preguntó por qué Iak no estaba con los otros. En ese momento, Rojang escuchó el sonido de sirvientes. Varias mandrágoras aparecieron para ayudar. Agradeciendo la presencia de las mandrágoras, Rojang pidió al sirviente número 2 que llevara al soldado de regreso a las tiendas. Si encuentras trolls en el camino, no luches, solo huye. Rojang dio misiones a otros sirvientes. Número 13. Da una vuelta por la región y busca trolls. Tan pronto como los encuentres, infórmame. En cuanto al sirviente, número 9, Rojang ordenó que se quedara con él. Rojang siguió montando a caballo mientras el sirviente número 9 lo acompañaba. Pronto encontró a otros soldados. Rojang pensó en ordenar al sirviente número 9 que atacara, pero era demasiado tarde para salvar al soldado. Usó una habilidad de domar, haciendo uso de puntos de IP, y Rojang domó al troll. Al verse rodeado por una energía, se preguntó qué estaba ocurriendo en la mente del troll. Rojang ordenó que dejara su arma. Desesperadamente, el troll miró a Rojang como si se preguntara qué le había hecho el humano. El troll lanzador tenía una estadística de domación levemente negativa, variando de 6 a 3 puntos negativo. El soldado llamado Ryo sostuvo su lanza y, preocupado, preguntó al Lord de la Frontera: ¿qué está sucediendo? Rojang inmediatamente pidió que Ryo retrocediera. Únete a los soldados de largo alcance, yo me encargaré de esto. El joven Ryo mostró una expresión de miedo y corrió desesperadamente a alejarse. Agradeciendo al Lord, dos trolls observaron al humano huir y conversaron entre sí. El troll domado por Rojang no quería molestarse en perseguir al humano. Rojang observó las estadísticas de poder de ambos trolls. Aquel domado por él tenía una fuerza máxima de 47, mientras que el otro solo poseía 38. Con una sonrisa, Rojang ordenó: derríbalo. El troll domado por Rojang atacó de inmediato, golpeando al enemigo con la punta de la lanza de -800 piedra. El troll, alcanzado, ni siquiera entendió lo que estaba ocurriendo. Cayó al suelo ante el ataque. El troll, domado por Rojang, no se detuvo y levantó una vez más la lanza, preparando un nuevo ataque. Rojang recordó un dicho popular: solo un estafador sabe cómo engañar a otro. Debería recordar esta táctica. El troll, que salió victorioso, levantó su lanza, celebrando. Sin embargo, en ese momento, un pensamiento pasó por su mente: los humanos son traicioneros. Intentó atacar a Rojang, pero el 170 protagonista fue más rápido y con su ataque dividió al troll en varias partes. Aunque se sintió mal por eliminar al monstruo, no había nada que hacer. Apareció una advertencia para Rojang: atención, los trolls pueden sobrevivir un buen tiempo, incluso después de ser divididos por la mitad. Si la parte inferior del cuerpo se reconecta, la herida sanará rápidamente. El protagonista levantó la espada, preparando un golpe final, y así lo hizo. Después, Rojang logró formular un análisis sobre los trolls fuertes, pero muy salvajes e inestables. Quizás mi habilidad de domar todavía sea muy baja. Aún así, gastar IP para salvar a Ryo y someter a un troll usando a otro valió la pena. La mandragorane, que estaba al lado de Rojang, se asustó después de todo lo que vio y suplicó no encontrar el mismo destino que los otros monstruos. Rojang la tranquilizó: mientras me obedezcas, eso no pasará. Nuevamente, mientras caminaba con su caballo y el sirviente número 9, Rojang se encontró con más trolls. Uno de ellos había sido contra quien Rojang ya había luchado, pero lo había dejado vivo por no saber que necesitaba terminarlo adecuadamente. Al ver a dos trolls juntos, que normalmente nunca cooperaban entre sí, Rojang se preguntó por qué ahora estaban trabajando en pareja. Poniendo la mano en la espada, Rojang se cuestionó si debería enfrentarlos o domar a uno de ellos para hacerlo atacar al otro. Sin embargo, la habilidad de domar estaba en tiempo de recarga, algo que hizo que Rojang se desesperara, pues no sabía que esto existía. Rojang advirtió apresuradamente a la mandragorane número 9: en cuanto esas cosas ataquen, comienza
comienza a gritar. Fue en el momento en que planeaba una estrategia con el sirviente que Rojong escuchó el sonido de un ataque y vio una niebla surgir alrededor del ambiente. El protagonista vio una silueta con cuernos en medio de la neblina sosteniendo la espada con firmeza. Se preparó para enfrentar tal cosa. Del otro lado, uno de los trolls, alcanzado por el ataque de la criatura misteriosa, había sido eliminado. Rojong nunca imaginó que habría un mago en esa aldea y miró a su alrededor, buscando si el ataque había sido lanzado por otra cosa. La voz del dueño de la silueta llegó a los oídos de Rojong. ¿Por qué estás mirando alrededor? La niebla disminuyó y Rojong se sorprendió al ver que era un enano. El troll permanecía vivo, a pesar del ataque que lo había golpeado en la cabeza, y miró con miedo al enano. Rojong recordó una vez más, al ver al troll vivo, que necesitarían eliminarlo perfectamente en caso de que no quisieran que volviera a la vida. El enano, con un sombrero con cuernos y un martillo en manos, entonces lo interrumpió. Tipo grande, no te metas con un saco. El enano recogió una piedra. Rojong se detuvo para ver lo que haría el enano. Levantando el martillo, apuntó a la piedra con forma de clavo. Después de golpear, el clavo lo clavas hasta el final. El clavo de piedra, golpeado en la mano del enano, se calentó hasta el punto de liberar una fuerte neblina. Inmediatamente después, el enano lanzó el clavo en dirección al troll. Una gran explosión ocurrió, engullendo en fuego toda la región donde cayó el clavo. Esta vez, la parte superior del troll había desaparecido. Rojong estaba sorprendido con el poder de fuego del enano. Eso era básicamente una granada. Impresionado como estaba, Rojong elogió. Esto es una locura. Quiero decir, increíble. Es más fuerte que las magias explosivas de nuestros magos. El joven trató de adivinar el nombre del enano, que se presentó. Yo soy Burneval. Burneval era un personaje de rango 4 estrellas. Su punto fuerte era la inteligencia, alcanzando 60 puntos, y el poder mágico, llegando a 69. La fuerza mental del enano también llegaba a 89 puntos. El enano era especialista en martillar, poseía experiencia en minería, construcción e ingeniería, además de tener talento para la magia. Era rígido por dentro y por fuera, pero por alguna razón había un encanto que lo rodeaba. No era bueno en liderazgo y no le gustaba trabajar para los demás. Por último, en la información del personaje decía que él nutría una leve afección por el guardián que admiraba sus explosivos. Los ojos de Rojong brillaron al ver al enano. Señor Burneval, usted es exactamente la persona que he estado buscando. El enano se mostró curioso por saber por qué el humano lo buscaba. En ese momento, Rojong sostuvo firmemente la espada, asustando al enano. ¿Por qué estás levantando tu espada tan repentinamente? Rojong avanzó contra el enano y saltó sobre su hombro. Rojong tomó impulso en el hombro del enano y atacó a la Yintosoticienza, troll que estaba detrás de Burneval. La espada golpeó la mandíbula del troll, empujándolo hacia atrás. Agitando la espada una vez más, Rojong rugió al lanzar un ataque de arriba hacia abajo, apuñalando con toda su fuerza. Rojong forzó al troll a retroceder, pero el troll todavía estaba vivo. Rojong apretó toda su fuerza, atravesando las defensas de la bestia y finalmente derrotándolo. Guardando la espada en la espalda, Rojong suspiró aliviado. El enano Burneval tomó la mano de Rojong, manchada con el rojo perteneciente al troll. Rojong alertó de inmediato que las manos de Burneval se ensuciarían, pero el enano tenía otra cosa en mente. Sus ojos brillaron, sosteniendo la mano de Rojong con firmeza. Yo soy el sucio aquí. Por un momento dudé de la persona que acabaría salvando mi vida. En medio de la aldea destruida, un joven lloraba, gritando por su madre. Lube observaba a las personas en medio de la destrucción llorar por sus seres queridos. Cuando Rojong llegó a su lado, Lubia tomó una pipa. Parece que va a comenzar de nuevo. Curioso, preguntó qué exactamente comenzaría. Lubia exhaló durante un largo tiempo el humo. Un segundo después, las personas corrieron hacia la sacerdotisa Lubia. Salven a nuestra hija. Una tras otra, hacían peticiones. Mi marido también, por favor. Lubia inmediatamente intentó instruirles. Reúnan los cuerpos en un solo lugar, cada miembro y pedazo de carne, por más pequeño que sea. Solo así podremos tener esperanza de una resurrección adecuada. Las palabras que parecían contener desprecio enfurecieron a los aldeanos. ¿Qué quieres decir, sacerdotisa? ¿Cómo puedes ignorar a estas personas? Devuélvenlos. Rojong observó la situación, perdiendo el control, e intervino. Todos cálmense. La resurrección consume una gran cantidad de poder sagrado. La sacerdotisa sola no puede resucitar a todos. Y, suspirando, Rojong demostró entender el dolor de perder seres queridos, ya que él mismo había pasado por eso. Por favor, esperen un poco más. Envié un mensajero alrededor del amanecer. Los caballeros sagrados llegarán. Tan pronto como lleguen, resucitar a todos será posible. Las personas
tropas comenzaron a calmarse después de que Royung habló. Cuando los caballeros sagrados se reunían y rezaban juntos, podían canalizar una poderosa energía divina para resucitar a todos a gran escala. Sin embargo, no podían traer de vuelta a las personas que ya habían sido resucitadas una vez, como Jordan Tamer. Royung pidió a las personas que continuaran orando por aquellos que serían traídos de vuelta porque hasta entonces lograrían protegerlo. Bonal, uniéndose al grupo, reprendió a los aldeanos. Deberían avergonzarse por gritarles a las personas que arriesgaron sus vidas toda la noche por ustedes. Los aldeanos bajaron la cabeza, comprendiendo que estaban equivocados. La actitud de ellos cambió inmediatamente. Gracias, conde. Gracias a todos del Feo, del Tamer y a los guardias también. La habilidad pasiva de Royung, fortalecimiento, aumentó al nivel 7 gracias a Diotushuntoshi. Lo ocurrido esa noche en la tienda de Royung se presentó como Joren Tamer al enano. Cuando escuchó al enano llamar a su lord por su nombre tan casualmente, Pete rápidamente lo reprendió, dejándolo confundido. Entonces, ¿cómo debería dirigirme a él sino por su nombre? Una sirvienta de cabello y ojos rosados se presentó. Soy Pete, la orgullosa sirvienta del glorioso caballero del reino Ken y el primer lord de las fronteras del continente, Joren Tamer. El enano chasqueó la lengua sin importar lo que dijera Pete. ¿Sirvienta? ¿Quieres decir sierva, verdad? La sirvienta se enfureció al ser despreciada. Yo soy una sirvienta. Royung interrumpió la pelea entre los dos, pidiendo que Pete les trajera bebida, tabaco y bocadillo. Borneval interrumpió el pedido, avisando que no fumaba, sorprendiendo a Royung, ya que prácticamente todos los enanos fumaban. El enano se rascó la gran barba naranja, revelando que, en caso de acostumbrarse al olor del humo, perdería su sensibilidad hacia un tostín. La pólvora. En su lugar, pidió alegremente una cerveza negra. Royong extendió la petición a Pity y solo atendería porque su señor lo ordenó. Royong se disculpó con Bernival por la falta de amabilidad de Pity y pidió que el enano lo llamara simplemente Joren. La actitud humilde de Royong llamó la atención del enano. He visto mucha gente ascender rápidamente, pero la mayoría actúa como si hubiera sido golpeada por un rayo, completamente cobardes. ¿Cuál es ese dicho que usan los humanos? ¿La silla hace al hombre? Absurdidad. Es el hombre quien se sienta en la silla. Quitándose el sombrero con cuernos, el enano continuó. Si un hombre cambia solo porque lleva un sombrero elegante, la culpa es del sombrero. No, eso solo significa que ya era así de pequeño desde el principio, a menos que ese sombrero sea un casco tesenita o algo así. Entonces tal vez lo entienda. Ante los largos comentarios de Bernival, Royong preguntó qué pensaba el enano sobre la propuesta que había hecho. Bernival cerró los ojos pensando durante un largo tiempo. Según el sistema, la oportunidad de reclutar a Bernival Rantan era del 50%, y Royong había aceptado esa apuesta. Después de pensar, Bernival entregó su respuesta. No creo que pueda. El enano fue honesto con el Lord Joren, ya que le había gustado. Yo te debo mi vida también y estoy interesado en tu plan con armas de fuego y cañones. Si pudiera, te seguiría hasta tu feudo. Royong quería entender qué impedía al enano. Bernival afirmó con confianza que no le preocupaba si había monstruos, a dónde iba, no le preocupaba nada. Royong sonrió ante tal confianza y preguntó exactamente por qué rechazaba su oferta. El enano habló pausadamente. Lo que me impide es que no soporto estar bajo el mando de alguien. Es de mi naturaleza. ¿Qué puedo hacer? Si estoy bajo el mando de un noble y me convierto en un vasallo o algo así, tendré que jurar lealtad y servirlo, ¿verdad? Simplemente no tengo eso en mí. Bernival fue muy directo con lo que pensaba. Estoy preocupado de que pierda los estribos y termine arruinando nuestra relación. Royong tranquilizó al enano al respecto. No intentaré convertirte en mi vasallo, señor Bernival. El enano, sin embargo, afirmó que no firmaría un contrato de mercenario. No hago eso. Si lo hiciera, acabaría convirtiéndome en tu empleado de todos modos. ¿No es así? Royong, sin embargo, cosió entre líneas. Solo quiero pedirte que te conviertas en un consejero para la familia Tamer, señor Bernival. El enano se quedó bastante confundido con la afirmación de Royong, quien explicó un poco más. Me gustaría mantenerte como consultor para armas, específicamente en la producción de cañones y proyectos. Entonces, no serías mi subordinado, serías más como mi maestro. Ser llamado maestro sorprendió al enano. Bernival, ¿hablas en serio? ¿Quieres que te enseñe? No me vas a hacer una trampa, ¿verdad? No estás diciendo eso para que haga trabajos manuales, ¿cierto? Estoy diciendo ahora mismo, estoy interesado en tu proyecto de cañón, pero no tengo interés en involucrarme en construcciones o en el desarrollo de mina. Con una sonrisa, Royong aseguró que separaría las cosas y cuestionó.
¿Por qué contrataría a un artesano de renombre solo para que realice trabajo manual? Eso es un desperdicio de talento. Al ser llamado artesano por primera vez, el enano Burnival se preguntó si ya lo habían llamado así antes. Todos siempre lo señalaban con el dedo, llamándolo un lunático obsesionado con explosiones. En ese momento, Pete llevó una bandeja con 2 jarras de cerveza, además de carne en rodaje. El enano tomó una jarra, levantándola con una sonrisa. «Esto es del sur de Gala», Royung confirmó, afirmando que la bebida de Gala era la mejor. Royung comparó al enano con un antiguo jefe del centro de logística. Tanto su forma de hablar como su personalidad eran iguales, al igual que su gusto por la cerveza. Con una jarra en una mano y un muslo de carne en la otra, el enano pidió que Jordan prometiera algo para que lo siguiera. «¿Vas a seguir suministrando esta comida y esta bebida?» Royung vio que el nivel de la habilidad pasiva influencia aumentaba significativamente, llegando al nivel 8. Le respondió al enano con una sonrisa. «El feo del Tamer te da la bienvenida, señor Bernival Juntan». A la mañana siguiente, caballeros montados llegaron a la aldea. El que los lideraba saludó a Royung. «El Lord Joren, has trabajado duro». El conde Royung trató sus acciones como algo simple ante el vicecomandante. «Soy meramente un caballero junior, así que por favor, habla con comodidad». El vicecomandante Demis y Jeff se negaron, recordándole al Lord Joren que él era un noble elegido por su majestad, la reina. Demis era un personaje de rango 5 estrellas. Su fuerza alcanzaba 90 puntos en el rango S, al igual que sus atributos de divinidad y liderazgo, ambos alcanzando 93 puntos, y la mentalidad alcanzando 95. El vicecomandante estaba bastante insatisfecho. «De todas formas, estoy profundamente decepcionado con los exploradores en la carretera. Si hubieran percibido la situación de la aldea antes, esta tragedia podría haberse evitado». Royung observó las estadísticas de Demis, impresionado. Poseía la clase guerrero de la espada de dragón. En el continente este, un guerrero se dividía en clasificaciones: espada de madera, espada de piedra, bronce, hierro, espada famosa, espada tesoro, espada dragón. Por encima de estos estaban los títulos de espada celestial, espada sagrada y espada divina. Aquellos que eran guerreros de espada dragón tenían el nivel suficiente para enfrentarse a un dragón. Sería difícil persuadir a Dintus Demis para que dejara de ser un caballero sagrado y se uniera al feo del Tamer. Su lealtad a la reina era tan fuerte que la habilidad de reclutarlo no funcionaría. Royung actuó con humildad ante la decepción de Demis. «Señor, si hubiéramos llegado más temprano, podríamos haber resuelto el problema». A pesar de las palabras de Royung, Demis afirmó sentirse decepcionado con él también. Pensar que un caballero capaz de comandar tropas con tanta rapidez se conformaría con trabajos triviales en la frontera. «¿Por qué no buscas hacer cosas más grandes?» Por el bien del reino, Royang afirmó tener sus propios motivos. Cambiando de tema, dijo que dejaría el resto a la orden de los caballeros sagrados y pidió a Demis que se encargara de todo antes de que Royang se marchara. El caballero sagrado lo interrumpió, revelando que también había ido allí como mensajero. Su majestad, la reina, concedió una recompensa y una proclamación al conde. Royang sintió curiosidad por saber sobre la recompensa. Con un pergamino en mano, Demis reveló que la reina estaba extremadamente feliz con las conquistas sucesivas del conde. Royang se arrodilló al escuchar que la reina tenía una nueva orden para él. Las palabras de la reina fueron leídas por Demis. «Realmente no me decepcionaron. Espero que hagan del feudo de Tamer un bastión y protejan al pueblo de esta tierra de los monstruos malignos. Por este medio, concedo 2000 de oro a los soldados del feudo de Tamer. Distribúyanlo entre aquellos que lo merezcan». Al ver la expresión chocada de Joren, el vicecomandante de los caballeros preguntó si por casualidad estaba decepcionado porque la recompensa era pequeña. Sin embargo, Royang temblaba al ver una bolsa con tantas monedas. Royang no podía entender por qué Demis seguía hablando sobre decepción. Resumiendo las palabras de la reina, Royang entendió que ella estaba diciendo que debía esforzarse y concentrarse en defender el feudo. La aldea Bojedo, atacada por los trolls, tuvo a sus residentes motivados por las palabras de Royang, decidiendo seguirlo. Sin embargo, él rechazó a los jóvenes por ser demasiado nuevos e incluso a los adultos por tener estadísticas bajas. Royang había esperado poder reclutar a alguien interesante, pero no veía a nadie. Mientras pensaba en marcharse, alguien se acercó. El protagonista se giró y frente a él estaba una joven llamada Mario, un personaje de 3 estrellas. Evitando mirarlo, Mary se presentó. Quería agradecer al señor por haberla salvado el día anterior. Tan pronto como encontró a Mary, apareció una notificación. Encuentro con personaje clave. Conociste a la maga del clima Mario. Como actualmente hay solo un mago en las fuerzas del guardián, reclutar a Mario será de gran ayuda para la defensa
defensa del feudo. Royang logró encontrar al mago que buscaba, demostrando que sus decisiones estaban correctas. La gran diferencia entre la base de mana de Mario, con 111 puntos, y la de él era incluso humillante. Sin embargo, aceptaba tener solo lo que podía. Mario, aún evitando mirar a los ojos de Joren, pidió, por favor, aunque solo sea una maga inútil. Antes de que ella terminara de hablar, Royang tomó su mano y declaró, antes de que pudiera terminar la petición, el feudo de Tamer te da la bienvenida. Un tutorial fue completado y Royang recibió la nota S por completar sus misiones. Horas después, al llegar al feudo de Tamer, lo que encontraron parecía ser una ciudad fantasma. Esparcidos por las calles, había sacos de arroz repletos de larva. El suelo de la ciudad parecía podrido y el aire extremadamente decrépito. La situación era peor de lo que Royang había imaginado. Ante una ciudad en tal estado, él ni siquiera sabía por dónde empezar. El sistema le dio una ayuda creando un nuevo capítulo. Capítulo 1. Encrucijada sin fin. Guardián, prepárate para tu primera defensa. Como se trataba de un juego de defensa de territorios, Royang ya lo esperaba, pero quería saber cuándo ocurriría el ataque. Un número apareció para él, 10, imaginando que serían 10 días. Royang se sintió un poco más tranquilo. Sin embargo, por alguna razón, la ventana con el número no desapareció. En el siguiente momento, el número en la ventana cambió a 9 y un segundo después el número cambió nuevamente a 8. Royang descubrió que la unidad de tiempo no eran días ni horas, sino minutos. Recordó que el sistema había dicho que ir por el camino principal les daría tiempo para prepararse, pero ahora estaban completamente contra el reloj. El sistema reveló que el ataque ya estaba ocurriendo. Como había gastado tiempo ayudando a las aldeas, el tiempo para prepararse se había desperdiciado. Finalizando la advertencia, el sistema completó la cuenta regresiva, comenzando la invasión. En la etapa 1, Royang recibió los detalles de la misión. Necesitaba defender el distrito este del ataque de los goblins. Para ello, era necesario eliminar a todos los goblins en un día. Si cualquier monstruo con un total de 10 puntos de muerte, kill points, llegaba al distrito, o si él era eliminado en el proceso, la misión fracasaría. Entre los monstruos había goblins, escuderos, arqueros y otros. El sistema dio algunas pistas a Royang. Cada monstruo infiltrado en el distrito le haría perder puntos. Para alcanzar un alto rango, podría enviar algunas tropas para prevenir la infiltración y derrotarlas rápidamente, maximizando recompensas. Recibiría tiempo para mantenimiento antes de la siguiente etapa, en 7 días. Las limpiezas de mayor rango también le proporcionarían más tiempo. Por último, si fallaba, su alma sería atrapada, impidiendo que volviera al mundo original. Con el mapa recibido del sistema, Royang vio que los monstruos entrarían por 2 regiones. La oficina del distrito este, que necesitarían defender, estaba lejos de donde él se encontraba en ese momento. Royang recibió una última notificación. La vanguardia de los goblins había comenzado a moverse y llegaría en 2 horas. Inmediatamente, Royang envió a la Mandragonari número 8 a patrullar. En el siguiente momento, se volvió hacia los soldados. Escuchen, los goblins vienen hacia la oficina del distrito este. No podemos permitir que se infiltren en la ciudad. Muchas de las personas que escucharon se sintieron preocupadas. La última vez habían enfrentado Mandrágora. El reino los había ignorado por tanto tiempo y ahora enviaba personas extrañas a su ciudad. Royang se dio cuenta de la ansiedad de los residentes del feudo. Su confianza caía rápidamente. Uno de los residentes se acercó al nuevo lord, afirmando que era inusual que los goblins se unieran para marchar, y preguntó cómo sabía que eso estaba sucediendo. El joven llamado Duonolarion estaba bastante confundido. Y encima, se están infiltrando en la oficina del distrito este. No puedo entender. Ese lugar está en ruinas. El joven tesorero Royung afirmó poseer una habilidad. Recordando que no tenían tiempo que perder, Royung juró por su honor de caballero que dejaría su cargo de lord si los goblins no aparecían, como él decía. Sin embargo, el tesorero pensó que eso sería solo una ventaja para el lord. Royung trató de corregirse. Si aparecen, te daré mis propiedades y tú estás prohibido de quejarte de nuevo. Royang se volvió hacia los habitantes, asegurándoles que estuvieran tranquilos. Los ciudadanos no serán reclutados por la fuerza. El señor feudal y sus vasallos se encargarán del exterminio de los goblins. Lilian estaba preocupada por la promesa que el Lord Joren hizo sobre dar sus bienes. Siempre decía cosas ridículas con gran confianza. Buscando a Lilian, Royong preguntó si, por casualidad, ella no le creía. Era de esperar. Ni él mismo lo creería si escuchara a alguien decir esas palabras. William recordó cómo el Lord Jordan ganó la habilidad de recibir el apoyo de los monstruos tras resucitar. Ella le creería si él también dijera que se había convertido en un profeta.
profeta? A Yang le gustó la excusa que ella creó y la utilizó. Poseía la ventana de estadísticas y sabía bastante sobre el mundo del juego, pero tales personajes no lo sabían, lo que podría parecer sospechoso. Lillian tranquilizó al Lord. No necesitas explicarte, confío en ti. Sorprendido por la ayudante, Royong la escuchó pedirle que le diera orden. Algún tiempo después, la Ulza y la Sotatinza. Mandragonari número 8 regresó. Confirmó la presencia de unos 50 goblins armados con hachas y espadas. El Young preguntó al sirviente si había descubierto algo más, pero él afirmó que una niebla había bloqueado su camino. Confundido, Royong preguntó qué era la niebla oscura, pero el sirviente no supo explicarlo. Como no podía culpar a la Mandragonari, Royong intentó pedir al sistema que mostrara una imagen de la niebla. Imaginaba que el sistema podría compartir la visión de los monstruos, ya que era capaz de dominarlos. El sistema aceptó el pensamiento de Royong y creó una nueva habilidad. Así, Plaria, conectándose directamente a los monstruos, podía leer y compartir memorias entre ellos, así como emociones y pensamientos. Ouyang preguntó sombríamente por qué solo había desbloqueado tal habilidad ahora. El sistema ofreció una breve explicación. Normalmente, esto se desbloquea en el nivel 5 de la habilidad, pero como recompensa por el uso inteligente de monstruos, en reconocimiento, el momento de desbloqueo fue anticipado. ¿Deseas cancelar? A toda prisa, pidió que no cancelara. Colocando la mano sobre la cabeza de la Mandragonari número 8, Royong le pidió que cerrara los ojos y recordara la niebla. El sirviente cerró los ojos y Royong accedió a sus pensamientos. Un mapa surgió en la mente de Royong mostrando el camino que el sirviente recorrió hasta una puerta, donde por todo el continente nubes sombrías se expandían. Básicamente, las sombras escondían regiones inexploradas, como una sombra de guerra. No era posible ver todo el mapa desde el inicio. Sería necesario explorar para desbloquear tales áreas. Royong sintió las emociones del sirviente que había considerado la niebla peligrosa, similar a un gas venenoso. Royong se preguntó si la niebla servía para impedir que acampase en el punto de aparición de los monstruos. Diferentes juegos usaban estrategias distintas. Algunos volvían a los monstruos temporalmente invencibles al aparecer, mientras que otros bloqueaban el acceso a los lugares de aparición. Algunos juegos incluso castigaban a Miao Sochosion, los jugadores que entraban en áreas de spawn. Sin embargo, Royong sabía que con la conquista de los monstruos, sus áreas se expandirían. Voy a dominar la primera etapa. Las próximas actualizaciones estarán adelante. Carrozas fueron arrastradas, llevando innumerables armaduras y tras. Los soldados observaban sin ayudar a los aldeanos. En cierto momento, la rueda de una de las carrozas se atascó. Al ver el problema, Royong bajó del caballo. Avisé que distribuyeran el peso. Correctamente, pudo ver que la rueda de la carroza se había roto y que necesitarían reemplazarla. Para eso, primero sería necesario desatascar la carroza. Royong se unió a los ciudadanos tratando de tirarla. Al verlos, Bernival se burló levemente. Miren a esos humanos trabajando. ¿Cómo pueden ser tan torpes? Royong y otros aldeanos tiraban de la carroza de un lado mientras otros empujaban del otro. Al ver que ni siquiera podían moverla, Bernival comenzó a irritarse. Incluso los esqueletos pueden hacerlo mejor que ellos. El carnival se acercó al Lord Joren. Royong, quejándote, tu humano frustrado. ¿Por qué esforzarte solo en lugar de dejarlo a los enanos? Resoplando pesadamente, Royong afirmó que no podía dejar el trabajo humilde al maestro de armas del feo Tamer, Barneval. Sin embargo, tomó un martillo, llamando la atención de todos. En segundos, creó una nueva rueda acolchada, protegiendo la parte de madera. Con la nueva rueda, Bernival preguntó si Royong usaría las carrozas para formar barricadas. Mientras cambiaba las ruedas, instruyó. Entonces, usa las ruedas delanteras. No es necesario poner nada debajo para evitar que las ruedas giren. Borneval había creado ruedas desmontables. Ahora sería mucho más fácil cambiarlas en caso de que se rompieran, y también sería posible usarlas como escudo. Royong elogió enormemente a los enanos por su inteligencia. Borneval no pensó que necesitaba agradecimiento, ya que había transformado la carroza en una carroza de combate, algo que contaba como producción de arma. Aprendiendo mucho más, Royong continuó moviendo las carrozas. Los grupos se dividieron en dos marchas. Royong planeaba bloquear el camino de los goblins para que no se esparcieran, permitiendo que el poder de fuego humano se concentrara entre los puntos de nacimiento de los goblins. Había montones de rocas y tierra formando una larga colina. Sería perfecto posicionar unidades de ataque a distancia en la cima. Al intentar colocar arqueros en la cima de la colina, Royong descubrió que el suelo era resbaladizo y difícil de pisar. Sospechó que algún efecto del sistema
si se estuviera aplicando, surgió un nuevo consejo para Royong. Los goblins no son monstruos del tipo bosque. También tienen dificultad para escalar colinas o bajar pendiente. Mario, siguiendo a Royong, preguntó si realmente podía ayudar. Ella reveló que ya había explorado algunas colinas, pero nunca había luchado contra cientos de monstruos a la vez. Él le pidió que no se preocupara. Vamos a bloquear a los enemigos, así que tú puedes concentrarte en tu magia. Excepto por la colina, las llanuras estaban abiertas, así que la magia de Meryl sería útil. El alcance no importaba. Royong pensaba en cómo usar el bosque. Al reflexionar sobre el terreno, recordó algo sobre Meryl. En la información de la joven de cabellos verdes, decía que ella era una maga del tipo bosque. Royong llamó apresuradamente al caballero Jack para que transmitiera sus órdenes, y también llamó al mandragonari número 8. Al montar en el sirviente, Royong ordenó que la bestia escalara la colina. Necesitaba sujetarse firmemente a los cuernos de madera, ya que el sirviente subió rápidamente. Royong se sorprendió de que el mandragonari no tuviera dificultad para escalar y descubrió que los cascos de los sirvientes tenían formas ideales para escalar y moverse por los bosques. El mandragonari mostró sus cascos a Royong, golpeando una de las piedras en la cima de la colina. Royong ordenó a los arqueros y a Bonal: monten en los mandragonari y suban. Bonal se negó efusivamente a montar en monstruos y Futzichonti lanzar piedras. No estaba loco. El enano Berneval compartía la misma opinión. Chico, te has vuelto loco. Royong se encontró ante un gran problema. Como nadie quería obedecerlo, decidió usar solo algunos puntos y a Petem preguntó al sistema cuánto tendría que gastar para hacer que cumplieran la orden. Algún tiempo después, el sistema alertó sobre la aproximación de la primera ola. Llegaría en 10 segundos. Una gran niebla se acercaba a los campos de la ciudad. La primera de las 10 olas probables que atacarían. La cuenta regresiva comenzó y, cuando llegó a 0, decenas de goblins morados de ojos rojos aparecieron en el horizonte. Los arqueros empuñaron sus arcos al escuchar la orden de Royong. Su objetivo no era la línea delantera de los goblins, sino la retaguardia. A medida que avanzaban, los goblins sintieron que había algo extraño en la cima de una pequeña montaña. Varios humanos habían aparecido. Las flechas fueron disparadas inmediatamente, y la primera alcanzó a un 1600 goblin que intentó escapar cargando sus garrotes. Los goblins se movieron rápidamente tratando de escapar. Sin embargo, no llegaron muy lejos. Más flechas cayeron sobre ellos, eliminando media docena. Royong pidió ayuda a Bounau. Encárgate de los problemáticos que están tratando de avanzar. Montando en un mandragonare, Onal asumió la función. Lanzó una piedra que dio de lleno a uno de los goblins. Giró una vez más el saco atado a una cuerda que tenía una pequeña piedra dentro. Mientras Bonal se ocupaba de una región y los arqueros atacaban otra, Royong convocó a los lanceros para que ocuparan posición. En un camino de barro era posible ver piedras, yunque, carretas y armaduras viejas bloqueando el camino. Los goblins no podían avanzar por ahí, así que se vieron obligados a intentar escalar una pared de piedra para sortear el camino bloqueado. Sin embargo, en la cima de la pared de piedra, los lanceros ya estaban esperando. Usaron las puntas de las lanzas para perforar y derribar a los goblins tan pronto como comenzaron a caer. Royong ordenó un alto el fuego. Bonal preguntó si también debería parar, pero Royong le dijo que continuara, ya que tenían suficientes piedras. Royong convocó a la mandragonari número 16, pidiendo que obtuviera un saco de piedras. Uno de los goblins no se había rendido. Subió sobre el cuerpo de uno de sus compañeros abatidos. ¡Sigan escalando! Royong no quería que los goblins hicieran un nuevo movimiento y ordenó que la mandragonari en la que montaba avanzara. En medio del camino, se encontró con Lilian, quien le recordó: ¿olvidaste tus artes marciales de montura y aún quieres luchar contra esas cosas? Royong tomó la sugerencia de Lilian y bajó de la montura, levantando su espada. Lilian elogió: mejor la del Lord, con su control sobre el aura, actualmente no era mucho más débil que antes de resucitar. Royong agradeció tener una buena maestra que también había sido su estudiante. Royong volvió a montar en la mandragonari número 8, cabalgando en dirección opuesta. El sirviente avanzó rápidamente. El movimiento de los humanos dejaba a los goblins confundidos. ¿Querían retroceder? Muchos no podían entender por qué había un humano montado en un monstruo. Sin embargo, cuando los goblins estaban a punto de retroceder, una gran sombra apareció detrás de ellos. Antes de que el goblin mirara hacia atrás, un golpe lo eliminó. Con pasos pesados, un ser aún más grande que los goblins había surgido. Royong se sorprendió al ver al monstruo acercarse. Recibió una alerta roja del sistema. ¡Cuidado! Comandante Goblin venenoso apareció. La aparición de tal monstruo era sorprendente. Ese tipo que apareció como jefe intermedio en la fase de los goblins no es solo la primera ola porque ya está apareciendo. El comandante Goblin venenoso tenía estadísticas de fuerza superiores a 60 puntos, mientras
mientras que su poder de combate y liderazgo estaban alrededor de los 50 puntos. Tenía habilidades de combate superiores a la media, pero no era inteligente. Si Rojong intentara domarlo, las posibilidades sin consumir puntos serían del 4%. Rojong inmediatamente interrogó al sistema sobre el motivo de que un jefe de fase intermedia ya estuviese apareciendo al inicio de las oleadas. Sin embargo, el sistema reveló que la dificultad de la etapa ya había aumentado, gracias al rendimiento que el guardián demostraba. El sistema incluso lo elogió. Excelente comando, habilidades en combate y especialista en usar obstáculos como factores decisivos. Rojong pensó que debería obtener mejores recompensas, pero la dificultad parecía solo aumentar. En cambio, el sistema reveló que la dificultad variaba precisamente por causa de sus acciones. Además de maldecir su situación, Rojong no podía hacer más. Nada donde están escritas las reglas. Estás diciendo que necesitamos ser cautelosos para que la dificultad disminuya y, si algo le sucediera a nuestros luchadores, el sistema intentó recompensar, afirmando que las recompensas también aumentarían con el incremento de dificultad. Rojong quería que tales informaciones se dijeran con anticipación. El sistema no le daría información adicional a Rojong, ya que él poseía mucha información debido a su experiencia. Si se le proporcionaran detalles sobre las batallas, sus recuerdos estarían restringidos, lo cual podría ser un elogio, pero no agradó mucho a Rojong. El sistema informó que le daría más información útil, pero en el momento adecuado, intentando combatir al gran Goblin comandante, de alguna manera le preguntó al sistema si aún había una opción gratuita de intento de doma a través de los puntos de piedad. Claro, Rojong no quería correr riesgos contra el gran monstruo que usaba a sus propios aliados como escudo y arma. Inmediatamente, Rojong ordenó a los arqueros que se enfocaran en el monstruo más grande. Fuego. Una lluvia de flechas fue disparada. Muchas de ellas caían sobre la armadura que protegía el brazo del comandante Goblin. Al ver cómo el Goblin gigante se defendía, Rojong pidió ayuda a Bounal. El pequeño joven de orejas puntiagudas giró su honda con una piedra dentro. El comandante Goblin había tomado una gran lanza y, contra la piedra lanzada por Bounal, él la arrojó. Rojong se quedó aún más sorprendido al ver cómo el comandante Goblin se protegía con precisión. Bounal se rasgó los dientes irritado al fallar por primera vez y lanzó una nueva piedra. El Goblin arrojó una vez más, frustrando al joven, quien se disculpó con su lord. A Rojong no le importó y pidió que continuara lanzando piedras. Rojong pidió la ayuda del Mandragonari número 16. Ve a buscar a Mario. Aún es un poco temprano, pero voy a usar magia climática. Algún tiempo después, el sirviente con frutas sobre la cabeza llegó a donde la maga esperaba, convocándola como Rojong había pedido. Descubrir que el lord la estaba convocando dejó a Mario ansiosa. Cuando Mario se acercó, Rojong le dio una orden directa. Lanza magias poderosas contra ese grandullón. La joven maga cerró los ojos y sostuvo el bastón de Dino 500 madera, haciendo que el aire a su alrededor se moviera. Ella soltó un pequeño grito asustada y la magia se deshizo ante Rojong. Mario lloró, pidiendo disculpas, con la confianza quebrada. En los juegos, cada ataque utiliza un dado de 20 lado. El valor se suma a la estadística base para calcular el poder de ataque del golpe. Para evitar que la suerte de los dados afecte en una gran proporción, cada estadística poseía un valor máximo. Un ejemplo podría ser si un personaje poseía entre 55 y 62 de fuerza y lanzaba un dado de 20 lados, el poder final no podía exceder los 62 puntos. Tal regla estaba implementada en el mundo en el que Rojong estaba, aunque había más variables y circunstancias más allá del dado. Meryl intentó dejar de llorar. La mana de la joven maga iba entre 1 y 111. Por lo tanto, Rojong no estaba decepcionado. No fue una suerte. Cuanto menos confianza tengas, más difícil será usar tu maná. Sabía que Meryl estaba asustada. Era normal estar así en una situación de batalla. Pidiendo que no se esforzara demasiado, Rojong solo le pidió que formara una suave brisa, no un huracán. No pidió que el alcance fuera largo, solo lo suficiente para alcanzar al gran Goblin. Animó a la joven maga. Mary, tú puedes. Eres la segunda mejor maga en nuestro feudo y eres la mejor en magia climática. Sonriendo, Mario recordó al Lord que solo había 2 magos en el feudo, y ella era la única que usaba magia climática. Aún así, Rojong afirmó que ella era la más genial, una existencia única e insustituible. Los elogios de Rojong animaron a Mario. Ella mostró una expresión seria, decidida a intentarlo de nuevo. El aire giró alrededor de la punta del bastón y un gran tornado de viento atacó. El poder del viento creado por Mario sorprendió a Rojong. No podía creer que eso fuera real. Los goblins fueron golpeados por el fuerte
fuerte viento y arrastrado. Paul también se sorprendió con el viento repentino. Aprovechó la ráfaga para lanzar una piedra acelerada por el viento. El ataque golpeó al Goblin comandante, asustándolo. Furioso, el monstruo blandió su lanza mientras más piedras caían sobre él. El Goblin comandante, al hacer rebotar las piedras, hizo que volaran contra otros de su especie. En cuestión de pocos minutos, todos los goblins menores habían sido derribados, gracias a los golpes del Goblin venenoso comandante. En ese momento, Royum dio otra orden. Bau, usa esa bolsa ahora. El joven de orejas puntiagudas giró una bolsa sobre su cabeza y tan pronto como fue lanzada, se abrió, derramando un fino polvo sobre los goblins. Contra todos los ataques y pérdidas, el líder de los pocos goblins que quedaban gritó: «Todos reunidos, bajen las posturas». Los goblins se agruparon rápidamente, formando una barricada. Mario se disculpó con Royang, ya que no podría derrotar a todos allí de una sola vez. Royang no esperaba que ella hiciera eso. Antes de cualquier ataque, tendrían que moverse una vez más. Montado en el serviente número 8, Royang vio como todos los goblins estaban agrupados. Royang se encontró con el enano. «Señor Bernival, ha estado esperando, ¿verdad?». El enano cuestionó con una sonrisa, porque se había tardado tanto. Con la misma sonrisa, Royang tomó la piedra de maná presente en el broche en su cuello. Con confianza, declaró: «Vamos, es hora de mostrarles a estos goblins lo que es el verdadero poder de fuego». Cuando lo que parecía ser un barril de hierro fue revelado, Mary preguntó: «¿Qué es eso?». Royang le explicó que eso era un mortero. El arma era mucho mejor y más poderosa que un bastón mágico. Al ver la piedra de maná primordial que Royang llevaba, Mary se sorprendió. ¿Cómo logró el Lord obtener algo tan raro? Mientras revelaba haberla obtenido como una medalla de honor, Royang la puso en uso. Diferente de 1900, las piedras de maná comunes. Las piedras de maná primordial permitían que su dueño asignara su atributo a ellas. Esta regla también se reflejaba fielmente en el juego. Equipa a un mago de fuego y aumentará considerablemente sus atributos de fuego. Equipa a un mago de hielo y aumentará considerablemente sus atributos de hielo. Royang iba a definir las estadísticas de la piedra de maná como había planeado anteriormente. El sistema definió el atributo de la piedra de maná primordial del guardián como propulsión explosiva. Creyendo que la piedra de maná había sido modificada, se la entregó al enano Bernaval. El enano vio que la piedra de maná encajaba perfectamente en el mortero. Royang tomó una de las piedras que parecían bolas de boliche. Al ver el mortero, Royang reveló su sorpresa al verlo excavado en una esfera perfecta. Tras colocar la bola de cañón en el mortero, Royang ordenó el ataque. Se creó una habilidad pasiva para Royang, persona del cañón nivel 1. Al operar armas del tipo cañón, controlar los disparos y la mira se volvería más fácil. El sistema preguntó si Royang nombraría el prototipo. No pensó en nada y decidió simplemente llamarlo cañón de impacto. Royang colocó la esfera en la escotilla y el sistema le advirtió que la piedra de maná ya había sido cargada. Podía usar la piedra de maná como deseara. Con el maná envolviendo el mortero, surgió la notificación de que fuego había sido designado como palabra clave. Abriendo la ventana de estadísticas, Royang buscó ajustar el poder de 1980, la piedra de maná, de 1 punto a 100. No quería desperdiciar poder de fuego. Royang también fue exigente, pidiendo que los números se mostraran en una pantalla. Ante Royang surgió un holograma con las angulaciones del mortero y donde caería cada ataque basado en el poder utilizado. Como el Goblin comandante estaba cerca, Royang decidió que usaría 15% del poder de fuego. La piedra de maná fue activada y el ruido de una explosión surgió dentro del mortero. Al disparar la bola de 1900 a 0, los soldados se asustaron con el ruido y miraron a su alrededor buscando la fuente. Cuando la bola de cañón fue disparada hacia arriba, los goblins la siguieron con los ojos. La bola de hierro cayó sobre uno de los goblins pequeños, eliminando. Royang instaló la lengua irritado, pues el goblin comandante había esquivado. Bernival estaba emocionado con el Lord. «Esto realmente funciona como dijiste. Lanza pedregullos enormes como si fueran canicas. ¿Crees que podrías lanzar un ogro con tanta facilidad?». Oír al enano decir que se había sorprendido ahora hizo que Royang preguntara preocupado, y antes Bernival no le creía. El enano rápidamente se corrigió, afirmando que cuando creía en alguien, creería hasta el final. Tras haber disparado la bola de prueba, Royang pidió al enano que le pasara una explosiva. Bernival bromeó en respuesta: «¿Quieres decir una piedra explosiva? Por cierto, tu acento galiano está mejorando. ¿Dónde lo aprendiste?». «Ah, cierto, conmigo». Royang le mío dijo al enano que se preparara para cargar el mortero.
Bernival estaba caminando hacia el mortero, pero Rojong lo detuvo. Ahora que tenemos piedra de maná, no necesitas golpear las piedras explosivas como lo hacías antes. Una vez que se cargó el mortero, la piedra explosiva fue disparada utilizando 20 puntos de fuerza. Rojong hizo que la piedra explosiva viajara en dirección al Goblin comandante. La gran explosión surgió como un balde de agua caliente. Se dispersó como vapor en todas direcciones, consumiendo todo a su alcance, así como a los goblins. El único mago soldado del ejército Sikup quedó asombrado por el poder de fuego. El enano Bernival abrió los ojos al ver cuánto había aumentado el poder de fuego Joren. Antes, Rojong le había dado algunas instrucciones al enano. Primero, vamos a reducir el tamaño de las piedras explosivas y luego dispararles con ballestas o arcos. El alcance aumentaría considerablemente. El enano bufó, mostrando a Rojong que no era una chica elfa para atacar con arco. Rojong entonces pensó en 1900 lanzar las piedras explosivas con una catapulta, pero el enano, sin embargo, no quería trabajar como Bounal girando piedras por ahí, ya que los increíbles brazos que poseía eran para un propósito diferente. Bernival había pedido una explicación sobre el cañón que el Lord quería construir. Rojong recordó al herrero que lanzarlas a mano requería golpear cada una con fuerza y que solo era posible lanzar dos a la vez. El protagonista aún tuvo una sugerencia más, pero con un cañón, la explosión lanza piedras explosivas mucho más lejos, más alto y en números mucho mayores. El enano se dio cuenta de cuán cierto era Rojong y que había sido un tonto. Rojong y el enano Bernival montaron en dos mandrágoras diferentes, avanzando rápidamente hacia otra parte del campo de batalla. Ante un puente, Lilian y otros soldados usaban sus lanzas para enfrentarse a los cazadores de frente. Goblins guerreros con lanzas en mano estaban presentes, preparándose para luchar. Lilian aceptó el desafío y avanzó para confrontar al goblin, que incluso era más grande que ella. Mientras el goblin gigante luchaba contra Lilian, los soldados vieron una abertura para atacarlo por detrás. Al llegar a la segunda área, Rojong elogió a Lilian. «Realmente luchas bien, con confianza». Ella le recordó a Rojong que serían más que suficientes para lidiar con los monstruos. Rojong creyó que su punto era justo. Cuando los enemigos se amontonan, no hay razón para luchar con honor. Muestra lo que sea necesario. Para ganar, pon trampas, ponete sobre ello, lo que funcione. Lilian no podía creer que el Lord había reducido sus tácticas de batalla a apilarse, especialmente cuando fue él quien se lo había enseñado. Cambiando de tema rápidamente, Rojong le dijo que se preparara. Les advirtió a todos que cuando se acercaran, usarían la nueva arma. Los escombros volarán por todas partes, así que prepárense. Los guardias estaban confundidos y algunos recordaron la explosión que había ocurrido en el 1978. Flanco izquierdo más temprano. Al ver que nadie respondía, Lilian gritó, haciendo que los despertar se movieran rápidamente hacia Lilian. Era extraño no ver a su Lord luchando en la primera línea, sino desarrollando nuevas armas. Aún así, ella eligió creer en él. Bernival, emocionado, levantó una bola de hierro por encima de su cabeza. Al mostrar la bola de hierro, Bernival preguntó, curioso, sobre la funcionalidad de un agujero que se había hecho en ella. Con una sonrisa sombría, Rojong le recordó a Bernival, no existe un plato enano parecido a este. Pones un lechón dentro del vientre de un jabalí grande y asas todo junto.